Le llamamos Guniko. Si estuviera Kaldur, me acuerdo que fue él el que me enseñó cómo buildear al mago. Porque yo no tenía ni idea. Es que, ojo, ojo. Fue Kaldur. O sea, Kaldur se ha pasado antes este juego que yo. O sea, yo no sabía jugar a este juego si no... Ni lo hubiera jugado si no hubiera sido por él. No es coña, O sea, esto es información real. Fue él quien me enseñó a jugar al Baldur's Gate. Bueno, a esto. Este fue... Para mí era súper difícil. Creo que... Esto... Así. Elaborar pociones. Bueno, puedo elegir cualquiera de estas, ¿no? El personaje es lo suficientemente influyente como para convencer a la gente de que cambie. Vale, perfecto. Y fuego. Puedo elegir dos. Y hielo. Vamos a jugar en normal. Me lo pasé en fácil y me costó un cojón. Es que este juego es difícil. Veremos qué pasa. On a cliff overlooking the dark waters of Lake Calenhad Es que no se stands puede the comparar. tower fortress that is home to the Circle of Magi. This tower is the only place in Ferelden where mages may study their art among others of their kind. Within the high stone walls, the Circle practices its magic and trains apprentices in the proper use of their powers. But the Circle Tower is as much a prison as a refuge. The ever-vigilant Templars of the Chantry watch over all mages, constantly alert for any sign of corruption. This gilded cage is the only world you know. Found to be sensitive to magic at a young age, Ahora bajaré un poco el you fuego, were torn from your family and grafted here as an apprentice. Now, that apprenticeship is nearly over. All that remains is the final test, the harrowing. Magic exists to serve man, and never to rule over him. Thus spoke the prophet Andraste as she cast down the Tevinter Imperium, ruled by mages who had brought the world to the edge of ruin. Your magic is a gift, but it's also a curse. For demons of the Dream Realm, the Fade, are drawn to you, and seek to use you as a gateway into this world. Qué guapo. This is why the harrowing exists. The ritual sends you into the Fade, and there you will face a demon, armed with only your will. Estoy preparado, camarada. Know this, apprentice. If you fail, we Templars will perform our duty. No importa. Will die. Haced lo que os haga de los This huevos. is Estoy Lyria, preparado. the very essence of magic, and your gateway into the Fade. The harrowing is a secret out of necessity, child. Every mage must go through this trial by fire. As we succeeded, so shall you. Keep your You do wits it. about you. And remember, the Fade is a realm of dreams. The spirits may rule it, but your own will is real. The apprentice must go through this test alone, First Enchanter. You are ready.
Ya estamos en el velo. ¡Sí! Con la magia de fuego y hielo esto lo hago easy y rápido. Mejor la magia de hielo, la magia fría que la magia caliente. Tiene un rango corto. Voy a bajar esto, está altísimo de la hostia. Así está perfecto. Los subtítulos así mucho mejor. Los subtítulos que tenían una puta mierda. Y creo que el Inquisición los tiene igual. Los tiene iguales. Eres una rata para la china, hombre. You're in the same boat I was, aren't you? Allow me to welcome you to the Fade. You can call me, well, soy un ratón. Soy un mouse. No es tu nombre real, ¿verdad? No. I don't remember anything from before. Before. The Templars kill you if you take too long, you see. They figure you failed, and they don't want something getting out. That's what they did to me, I think. I have no body to reclaim, and you don't have much time before you end up the same. That has been said before, but you don't know. Pero yo soy especial porque tengo el poder del protagonista, payaso. Just for an apprentice like you, you have to face the creature, a demon, and resist it. If you can, that's your way out. Or your opponents, if the Templars wouldn't kill you. A test for you, a tease for the creatures of the Fade. You would be a fool to just attack everything you see. What you face is powerful, cunning. There are others here, other spirits. They will tell you more, maybe help. If you can believe anything you see, I'll follow, if that's all right. My chance was long ago, but you may have a way out. Uy, qué bien se maneja esto con el mando, ni de coña, ¿no? Aunque podría buscar alguna configuración, pero va, paso. Esto se juega mejor con el teclado y el ratón. Vamos por el velo, vamos por el velo. Vaya. Tengo que quedarme quieto si no ataca. Que me ha pegado. Aquí a la izquierda tenemos algo. What? Ha fallado. Fácil. A ver quién es este señor, Oli. Another mortal thrown into the flames and left to burn, I see. Your mages have devised a cowardly test. Better you were pitted against each other to prove. Yo no sé cuántas veces me he hecho el velo ya, por lo menos 5. Y no lo continúa. A ver si esta vez hay suerte, no se me crasea ni ninguna mierda. They would have you battle a demon. With magic or weapon, to be the victor makes you a warrior still. That you remain means you have not yet defeated your hunter. I wish you a glorious battle to come. Of course. You are not the first mortal to seek my aid. I am not here to assist you, however. My purpose is to seek perfection, creating the ultimate weapon for the pursuit of valor. I wish you luck and glory in all your achievements, mortal. No, me he hecho un mague. Fare you well.
Ah, pero me manda que tengo que hablar con este. You remain? Have you not a demon to battle? They are those mortals who cannot. Without a doubt. Que es una tontería, porque luego tengo a Morrigan, ¿sabes? Pero bueno. Da igual. Me hacía ilusión ver que es cómo se va la mierda a la biblioteca. Do you believe they draw blood? A weapon is a single need for battle. Do you truly desire one of my weapons? I will give one to you. If you agree. Acepto el desafío. Voluntad. Parece que prefieres matarme tú mismo. Vamos a asustarme. No soy ningún demonio. La ciudad mortal es indefensos para robarle su esencia. Soy un ser de honor y valor. I am the warrior. Ayúdame a luchar contra el demonio. ¡Oh, qué guapo esto! No me lo creo. Esto es diferente, esto no lo hice la otra vez. Para equiparte con nuevos objetos. ¡Ey, ey, 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 ey! Vale. Pero si es que no me puedo... Vale. Pero si es que no me lo puedo poner. Que no me deja. Necesito 38 de fuerza. No puedo, tío. Ya está. Vale. ¿Cómo me equipo esto? Ah, vale. ¿Y esto qué hace? Repone al instante la salud de quien lo use. Y eso me lo daban la otra vez. Eso no me suena, ¿eh? Ya está, vámonos. Morir es vivir. Morir es vivir. Y la ratilla. Le ha escuchado. Perfecto, Paco. Vale. El demonio de la pereza. O las puñeteras respuestas. Es que esto ya lo he hecho, tío, 1000 veces. Este se le da las adivinanzas, si no me equivoco. Staff. Why would you need me? Go. Use your weapon, since you have... He looks powerful. It might be possible that he could teach you to be like him. Like me? You mean teach the mortal to take this form? You, on the other hand, little one, might be a better student. I don't think I'd make a very good bear. How would I hide? No arreglas nada escondiéndote. Debemos afrontar nuestros miedos. I have faced more in this place, but you are right. Hiding doesn't help. I'll try. I'll try to be a bear. That's nice. But teaching is so exhausting. Away with you now. I told you he wasn't going to help Platón quiere aprender, enséñale. You wish to learn my form, little one? Then I have a challenge for your friend. Answer 3 riddles correctly, and I will teach you. Fail, and I will devour. Si fallas, te devoraré ambos. The decision is yours. Déjame guardar. Truly, my first riddle. Tengo costas sin arena, mares sin corriente, montes sin tierra ni ciudades. ¿Qué soy? With no sand, towns without people, mountains without land. Tengo costas sin arena, mares sin corriente, montes sin tierra y ciudades sin gente. ¿Qué soy? Un desierto. Yet deserts have sand. ¡Mierda! La he cagado.
Es la primera vez que fallo contra este. ¿Cómo voy de vida? Bueno, lo puedo matar, ¿no? Por lo que veo. ¿Ves? Esto, por esto mola el mago. Jaja. Pa'l lobby. You are a pest, and not worth all this exertion. I will... Like this? Mira, le he convertido en oso. Bear? Mapa. No, estaba leyendo el mensaje del juego. Close enough. Go then, and defeat your demon, or whatever you intend to do. I grow weary of your mortal prattling. I taught the mouse. Nunca lucha contra él, siempre me hago lo de las adivinanzas, pero es que me da pereza, tener que hacerlas, así que he pasado del tema. Que lo has hecho muchas veces ya. Wild creatures ahead. Uy, 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 espérate que hay más aquí. Joder. No le he dado. Uf, que lo matan, me lo matan. No te mueras, por favor. Se recupera, ¿no? Menos mal. ¿Para dónde hay que ir? Ah, para atrás, para acá. Vale. Me le instala el SD para que vaya más. En el M2 para que vaya más rapidito el guardado. And there is a spirit of rage. Ah, ¿qué cojones? Dispárale. Joder. And so it comes to me at last. Soon I shall see the land of the living with your eyes, creature. You shall be mine, body and soul. Ven a por mí si puedes. Shall. So this creature is your offering, Mouse. Another plaything as per our arrangement. I'm not offering you anything. I don't have to help you anymore. And after all those wonderful meals we have shared, now suddenly the mouse has changed the rules. I'm not a mouse now, and soon I won't have to hide. I don't need to bargain with you. We shall see. As you say. I shall do. No me convence el fuego, A ver. El oso está muertísimo. Shall be done. You did it. Ah, vale, solo hay que matar al demonio. Vale, vale. When you came, I hoped that maybe you might be able to, but I never really thought any of you Estoy que were echo worthy. fuego. What? They were not as promising as you. It was a long time ago. A mí no me cuentes historias. I don't remember their names. I don't even remember my own name. It's the Fade, and the Templars killing me. Like they tried with you. Cualquier cosa por sobrevivir. Entiendo la necesidad. ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora qué? Cualquier cosa por sobrevivir como un animal o peor. ¿Qué es lo que quieres que puedes obtener de mí? You defeated a demon. You completed your test. With time, you will be a master enchanter with no equal. And maybe there's hope in that for someone as small and as forgotten as me. If you want to help, there may be a way for me to leave here, to get a foothold outside. You just need to want to let me in. Va a ser que no. ¿Dejarte entrar? Back! Help me back! They killed me, right? Just like all who fail in here, they'll kill you too. Sí, sí. Don't you feel the Hace sword in your neck? hace calor, sí. Han subido las temperaturas. Once you are here, you become what they fear. Como tú, ¿de verdad fuiste alguna vez aprendiz? Yes,
Of course. I mean, I think I was. Isn't that enough? It should be enough. For you? Maybe they are right about you. Simple killing is a warrior's job. The real dangers of the Fade are preconceptions, careless trust, pride. Keep your wits about you, mage. True tests never end. Ay, no luchaba contra él. Me voy ya. Oye, pero ¿qué clase de meme es este? Que sigo echando fuego, Paco. Joan. Oh, I'm glad you're all right. They carried you in this morning. I didn't even realize you'd been gone all night. I've heard about apprentices who never come back from harrowings. Is it really that dangerous? What was it like? Es Is that why they angustiante. don't tell us what it's about? I know I'm not supposed to know, but we're friends. Just a little hint and I'll stop asking, I promise. Tuve que entrar en el velo. That's it. Sí, y si un demonio te posee, te That matan. makes sense. They want to see if you can resist a demon and stop yourself from becoming an abomination. ¿Qué pasa, Now you get to Cepiex? move to the nice mage's quarters Cepe. upstairs. I'm stuck here and I don't know when they'll call me for my harrowing. Te harán llamar para la prueba cuando estés listo. I've been here longer than you have. Sometimes I think they just don't want to. Sí, sí. Este sí es el GOTY. Igual solo es que aún no estás preparado. I've been ready for a long time. Penalti para el Al Real Madrid. To take the test. You do the harrowing, the rite of tranquility, or you die. That's what happens. No van a matarte, They might Joan. not. But the rite of tranquility is just as bad, maybe worse. You've seen the Tranquil around the tower, like Owain who runs the stockroom. He's so cold. No, not even cold. There's just nothing in him. It's like he's dead but still walking. His voice, his eyes are lifeless. ¿Qué le He's hicieron? been made tranquil. I don't know Ay, how es they do verdad. it exactly, but Los cut putos off from the tranquilos. Los takes away putos your magic tranquilos. abilities, along with your dreams and emotions. ¡No quiero ser un tranquilo! ¡No! Apprentices can ask to be made tranquil if they fear the harrowing, but the circle also forces tranquility on those they feel are weak. And sometimes they force it upon apprentices they think might be too dangerous as mages. Joder, es que aquí son todos unos hijos de puta. I was supposed to tell you to see Irving as soon as you woke up. A mí yo no tengo por qué guardar partida. A mí no me van a convertir en tranquilo. Convierten en tranquilo a los mierdas y a los que lo piden. A mí no. Soy el puto amo. ¿No ves que he hecho fuego como un Saiyajin? You'd better not keep him waiting. We can speak later. Voluntad, magia, constitución. Curación. Ya está, por fin. Dejé de echar fuego. Fucking cinemática. Si no me equivoco, las cosas que puedo lotear son las cosas que tienen como un brillo. Un brillito, como esto, por ejemplo. Vamos a ver. Ay, no, es al revés. Cepi, este juego es la puta mayor obra maestra que... Uf. Yo creo que es el único juego que digo... Me gusta tanto como el Baldur, siendo el Baldur mejor, ¿eh? Pero este es especial. Muy especial. O sea, no te haces una puta idea de hasta qué punto. Joder, si es donde estaba.
Esto imagino que tendrá mod para texturas y eso, ¿no? Me gustaría echar un vistazo. Ahora no, pero luego a lo mejor quizá lo haga. Ya no sé ni la fecha. Por aquí no se puede pasar. Ya me he llevado esto al mismo sitio. Very well. Vamos a ver qué hay en esta biblioteca, esta estantería, tomar todo. Esto sí que mola, tío. Estos scripts es que son... No sé por qué no los hacen ya, tío. Fijaos. Uy, este está muy cagado, ¿eh? Oh, oh. Menos mal que está el mago este aquí para salvarle el profe. Qué guapo. Magic must serve man and not rule over him. Very good. And what do you think that means? Can anyone tell me? Hey! Solo los chicos pueden hacer magia. It means that magic should be used to help people, but we can't use our magic to force people to do what... Esta academia es 1000 veces mejor que la de Hogwarts. Le da 1000 vueltas a Hogwarts. Ahí lo dejo. Le dice, ¿cuáles son los primeros designios, no, de la magia? Y dice que solo la hagan los chicos, no las mujeres. ¡Ay, qué machista es el juego! Y le recrimina a la niña y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué te soy maga? Joder, cómo se nota el M2, va todo follado. Chavales, esto es un tranquilo. Un tranquilo es un humano sin emociones. Le han quitado las emociones para que sea obediente. No siente miedo, no siente furia, no siente pasión, no siente nada. The stockroom stores components used in magical and alchemical experiments. Do you require something? ¿Realmente eres un mago tranquilo? I voluntarily submitted to the rite of tranquility. I was unwilling to undergo the harrowing. I find this state agreeable. ¿No crees que fue cruel lo que te hicieron? La tranquilidad tiene sus ventajas. Me lo monto con claridad. Recuerdo los días en que mi mente rebosaba de emociones inconvenientes y ardientes. Ardientes. Ahora las cosas son más sencillas. Porque me la suda todo, me la suda hasta yo. Ya no eres una persona. Pero por dentro no eres una persona. No eres una persona espiritual. O sea, básicamente es como si el tranquilo... O sea, si hubieran tenido que meter bien la inclusión en el Veilguard, realmente el... Ya sabéis quién tendría que ser el tranquilo, porque es el que ya no se identifica con nada. ¿Ah? Pero una persona tiene emociones, tú no. Tú no sientes nada. One individual may be more empathetic than the next. Some are quick to anger, while others are not. Yet you would not single one out and accuse him of not being a person. My capacity to feel differs from yours, but you also differ from all other beings. You are no more a person than others, and I am no less a person than you are. El tranquilo no se siente ni hombre ni mujer. No siente nada.
El inicio de los enanos es mejor. No te quito ninguna coma, pero no lo he visto. Yo me vi el de los humanos, que eres como una especie de... No voy a decir príncipe, pero eres como un tío importante que tienes un castillito ahí para ti y luego se lía parda. No es ahora cuando llega Nick Fury y te dice te elijo a ti. A este, ¿no? Te voy a devolver las emociones de una hostia. Pero las emociones son necesarias. ¿Ves? Tenemos que comprender a los tranquilos. Hay que sentir, hay que tener empatía por ellos. Mi capacidad de sentir difiere de la tuya, pero la tuya también difiere de la de todos los demás. No eres más persona que las otras y yo no soy menos persona que tú. Pero las emociones son esenciales. ¿Ves? Aquí está la diferencia. Yo puedo coger y decirle algo, seguir metiéndole baza, pim pam, no le puedo decir, ah, vale, sí, lo siento, perdón, ¿vale? Pero me dan las dos opciones. Propongo que acordemos no estar de acuerdo. Ser persona no es mesurable, por tanto dejemos estar. Ya está. Que me la suda lo que me estás diciendo, me dice el enano. Digo el enano, el tranquilo. ¿Cómo es eso de ser un tranquilo? Es difícil describirlo. Quizá podría compararse a zambullirse en un estanque de agua helada. Oh. ¿Qué ocurrió durante el rito de tranquilidad? Me ordenaron que nunca hablara de ello. No puedo ir en contra de los deseos del círculo. El tranquilo es como un robot. Interesante lo de los tranquilos. ¿En el Inquisición hay tranquilos? Son todos tranquilos. No te lavan... Es que tampoco te lavan el cerebro. Simplemente te quitan las emociones. No sientes nada. That's not likely. I think someone's here to speak to you, Senior Torren. ¿Qué pasa, bro? Hello? Were you looking for something? ¿De qué estabas hablando con el otro mago? Oh, the fraternities. Groups of mages with a common agenda. I think we should all be isolationists. Stay in some remote mountain town far away from the mundanes who hate us. ¿Y por qué no te vas? I'd go hide alone in the wilds if I could. But you know they just brand me an apostate and hunt me down. There is no leaving the circle. It's till death do us part. Romantic, isn't it? ¿Quién eres? I'm Njal, a mage just like you. I've seen you around, haven't I? I must have. No puedo quedarme a charlar. Have a good day. ¿Y tú quién eres, bro? Hello. Congratulations on your harrowing last night. Good work. ¿De qué estás hablando antes? The fraternities of the enchanters. Fraternidades de encantadores. It's best not to get tangled up in circle politics. More trouble than it's worth, really. ¿Qué es esto, las fraternidades? Se encuentran en los círculos de todo Teda. Son un grupo de encantadores con puntos de vista similares que se unen para hacerse oír. The most influential fraternity are the Equitarians. They are moderates and believe in a code of conduct that all mages should adhere to. Por si te... No, no, no me hagas esto. No me hagas esto, Nerei. Dios, cómo te amo, pero ¿cómo es posible eso? Pero ¿cómo te enteras de esas cosas? Then of course there are the libertarians. They want more power for the circle, more autonomy. Con lo guapo que está. Me cago en... Pues ya está en español. Ya está en español, como el Chinese Echoes, ¿no? Que utilizaba lo mismo. Bueno, ahora me voy a centrar única y exclusivamente en el Dragon Age Origins, que hace por lo menos... Bueno, me lo pasé cuando tú tenías vesícula. El Drova, ¿no sabes lo que es? El Drova lo estuve... A lo mejor no te he hablado de ello, o a lo mejor no me viste porque no estabas. El Drova es un juego de rol del estilo Gothic o Elex, pero así con estilo artístico sprite, que lo estuve jugando el otro día y me pareció un puto pepino increíble. Y solo jugué 2 horas, ¿eh? Y no jugué más porque estaba con el Mort y tal, y me daba pereza, y bueno, que es que no me quiero engatusar en más juegos.
Pepino, ¿eh? Pero vamos, que está guapísimo. Pero guapísimo, guapísimo. Este tiene nombre, ¿no? Entonces puedo hablar con él. Oh, hello. Noble el círculo. Igual te acuerdas de cuando yo era un aprendiz. No sois tantos que me confundo. Por no mencionar que estos viejos ojos ya empiezan a fallarme. No pasa nada, Virtu. Puede ser si jugué una hora por una promoción. De hecho, te va a sorprender porque esto fue una key. O sea, un juego tan bueno. Fue una key de un correo que me mandaron que me dijeron... Por lo típico, ¿no? Oye, que vemos que eres creador de contenido y tal, te damos la key y si quieres le das promoción o no. Evidentemente ese juego lo voy a jugar de principio a fin en streaming, 100%. 100%. Porque es un pepino. Todos cometemos errores. Too kind. I'm old and about to fall apart. Nothing in the world can fix that. Not any magic I'd be caught doing. Anyway, did you need something? Solo quería hablar. I'm not good at talking. Too much chatter makes my head throb. Don't you have lessons to get to? Virtu, no sé si te interesará. En el Dragon Age este, lo que he hecho ha sido meterle un mod para que los subtítulos estén abajo. Porque si no, en el juego original, los subtítulos están arriba. Aquí. Y es una puta mierda. No me gusta nada leer subtítulos aquí. Y creo que la Inquisición comete el mismo error. No sé si habrá mod para la Inquisición. Es que así da gusto. De hecho, yo en consola... Porque yo primero lo jugué en consola. No lo jugué por eso, por los subtítulos. Y porque no tenía Caldur a mi lado que me dijera... Súbete la magia, la voluntad y la conciencia, no, constitución, voluntad y magia. ¿Quién eres tú? Hola. Bueno, en mierda tampoco, porque Caldur lo jugó en consola. No estaba mal. Lo que pasa es que, claro, esto no es como un Mass Effect. Entonces, como esto es tan point and click, pues no sé cómo será. Es que no me acuerdo cómo era en consola con el mando. No me acuerdo. Lo siento. Lo siento. Pero este juego es... es que es increíble, o sea... Esto tendría que ser Veilguard. Y es lo que debería haber sido Inquisition. Mira. Y esta estantería me está pidiendo que la vea y me lleve documentos privados. ¿Y puedo leer estos documentos privados? Una lista de cuentas y gastos a lo largo del tiempo. Muy útil para que los mercaderes puedan negociar contratos y salarios. 40 monedas. Mira, encima, otra cosa que me gusta mucho del Dragon Age este es que lo del dinero va como el WoW. Tiene moneda de plata y moneda de bronce. No sé si llega a tener moneda de oro, pero eso recuerdo que me gustó mucho en su día. F5. Coger todo. Encantadora superiora Leora. Esta tiene una misión, creo. Mago. Otro lote destruido. ¿Has visto a Wayne? Sí, es el tranquilo. Sí, acabo de hablar con él. Misión, ¿no? Creo que puedo volver a hablar otra vez con él tranquilo para que me dé lo que necesita este pavo. Si el combate fuera más por turnos, esto me lo hubiera pasado. Pero si... Nerei. Yo entiendo... A ver, yo no voy a discutir. El sistema de combate del Baldur's Gate 3 es mejor que esto. Pero esto está cojonudo. O sea, es que desde el momento en el que tú puedes parar el tiempo para elegir... Es como si fuera por turnos, ¿no? A fin de cuentas...
Es muy sencillo. Nah, no te lo crees ni tú eso. No, jamás en tu vida jugarías un Kotor. Nunca te elegirías una piba. Es que podrías jugarte al Kotor eligiéndote de una tía, porque en el Kotor puedes ser mujer. O sea, Dar Revan puede ser Dar Ravan. Rabo. Welcome to the Circle stockroom of magical items. My name is Owain. How may I assist you? The stockroom stores components. Ah, no puedo. Welcome to the Circle stockroom of magical items. My name is. Pues nada, sigamos la principal, y total, como este es el prólogo. Además, este juego sí que cumple con lo del Cyberpunk. Cada personaje, cada clase es un origen distinto. He empezado con el mago y he empezado el juego en la Academia de Magia. Pero si me hubiera elegido, por ejemplo, un enano, creo que los enanos empezaban en un bosque el juego. Los humanos empezaban en una ciudad donde el protagonista es como una especie de aristócrata o algo de eso. Y si te eliges un elfo, eres mazo de pobre y empiezas como en las calles de la ciudad más pobre del juego. O en el barrio más pobre de una de las ciudades. Tal cual. Este es igual que el Kotor, es igual. We've committed enough of our own to this war effort. Your own? Since when have you felt such kinship with the mages, Gregor? Or are you afraid to let the mages out from under Chantry's supervision, where they can actually use their maker-given powers? How dare you suggest? Gentlemen, please. Irving, someone is here to see you. Oli. Ah, if it isn't our new brother in the circle. Go, son. Come, child. This is... Yes, this is he. Well, Irving, you're obviously busy. We will discuss this later. Of course. Well, and where was I? Oh, yes, this is Duncan of the Grey Wardens. Como era en el nuevo, soy el guardie. Es por esto que me has hecho llamar. Encantado de conocerte, bro. Heard about the war brewing to the south, I expect. Duncan is recruiting mages to join the king's army at Ostagar. Why? Mages are uniquely equipped to combat Darkspawn. Este hombre es como Florentino. Of course not. I wished to congratulate you on a successful end to last night's ordeal. The harrowing is behind you. Your phylactery was sent to Denerim. You are officially a mage within the circle of Magi. Ya soy miembro del círculo... Ya soy mago del círculo de magos. Gracias, primer encantador. I'm sorry, what is this phylactery? Blood is taken from all apprentices when they first come to the tower. Qué gore, tío, qué grotesco, es que me encanta. Qué grotesco, por favor. Te sacan la sangre y lo meten en un tarro. We have few choices. The gift of magic is looked upon with suspicion and fear. We must prove we are strong enough to handle our power responsibly. You have done this. I present you with your robes, your staff, and a ring bearing the circle's insignia. Wear them proudly, for you have earned them. Thank you. It goes without saying that you shall not discuss the harrowing with those who have not pues ya lo he hecho. Ya lo hice. Now then, take your time to ya le hablé a alguien de lo que cómo es la prueba. Library. The day is yours. I will return to my quarters. Would you be so kind as to escort Duncan back to his room, child? Será un placer. The guest quarters are on the east side of this floor, close to the library. Now, if you'll both excuse me, I have matters to discuss with Gregor. Pues ya está. Oye, Nerey, me ha hecho mucha ilusión lo del Droba, ¿eh? Mira,
me la has pasado aquí, ¿no? Esto es... Joder, me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Joder, pero deberían de hacer eso con todos los putos juegos, macho. O sea, ahora sí que tengo una opción real. O sea, una opción no. Tengo una motivación real para realmente jugarlo en profundidad y poder hacerle un análisis. ¿Por qué no? De momento, las 2 horas que jugué fueron maravillosas. Con eso de subirle la fuerza con talando madera. Poder descansar como si fuera un Skyrim. Una maravilla, oiga. No sé a dónde tengo que ir. No importa, yo me estoy dando una vuelta por aquí de chill. Uy, creo que me he metido donde no me llaman. Creo que por aquí no voy a poder pasar, ¿a que no? Cerrado. La verdad es que esté instalado en el M2. Es que digo eso porque es un juego en concreto que tiene unas pantallas de carga importantes. Muy importantes, la verdad. Hombre, en el SD seguramente que vaya rápido también. No lo había pensado. Bueno, da igual. Total, para lo que ocupa... ¿Cómo se nota la ambientación rollo Kotor, tío? Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Ah, pero si es todo un canal aquí. Thank you for walking with me. I'm glad for the company. Pero si no he paseado contigo. Yes, let's. ¿Ah? ¿What? Ah, pues... Ah, que ahora me sigues. Aquí se ha bugueado algo. Yes, shouldn't we move along? Vale. Es que no recuerdo. No sé, a lo mejor me ha dicho que me acompañaba y no me he dado cuenta. En cualquier caso es aquí. La traducción es como parche del Chained, que es automática y un tío va corrigiéndolo. ¿Pero un tío o varios? Ah, vale, estos son tus aposentos, ¿verdad? Is there something else I can do for you? ¿Qué está ocurriendo fuera de la torre? I imagine you don't leave very often. No salgo. Directamente es que no salgo. No nos dejan salir, tío. I am not a good source of news, I fear. I am preoccupied with the Darkspawn incursion. Deberías marcharte ya. Debería marcharme ya. ¿Cuántos magos se han unido al ejército? When the king sent out the call, the Circle of Ferelden sent only 7 mages to Ostergar. I asked King Kaelin's permission to come and seek a greater commitment from the Circle. 7 no está mal. I hope to place a mage or 2 within every contingent. I cannot do with just 7. Mages will make all the difference in this battle. The Darkspawn have Si lo hacen es porque el juego es bueno, ¿eh? Si hay un tío que se está dedicando a eso es porque realmente le ha molado. Y eso me mola. I don't know. Do you? Creo que podría Then ayudar. perhaps I shall speak to Irving about this later. Darkspawn are a greater threat than blood mages, even abominations. It takes decades for the world to recover from a blight. I wish the Chantry could see that. We must stop at nothing to defeat the Darkspawn. Listen to me. An old man's rantings can't be very interesting. Esto es muy interesante, pero debo irme. He aprendido mucho de lo que has dicho. Como aprendiz, las palabras de los ancianos han definido mi vida.
Yes, I'm sure they did. ¡Soy buena gente! ¿Me podrías explicar más sobre los guardias grises y sus engendros tenebrosos? Certainly. I am intimately familiar with these subjects after all. Ha habido muchos ataques siempre, sí. Hay muchos. Esto es el Señor de los Anillos. Los engendros tenebrosos son los orcos. No augura nada bueno. Do attack the surface in ragtag bands, but archdemons are capable of rallying the darkspawn, turning them into an unstoppable force. A horde of darkspawn, a veritable army. It is dire news indeed. I fear this is what we will have to face. El rey está reuniendo un ejército para combatirlos. Perhaps it will be enough if we play our cards right. ¿Por qué estaban discutiendo Irving y Gregor sobre la guerra? It is not my place to comment. Claro, está bien. Persuadir, por favor, me gustaría saberlo. ¡Ojo, que le he convencido! Te controlo. Al hecho así, dímelo. No veo por qué la capilla y los magos no pueden llevarse bien. It was the pride of mages, they say, that brought the darkspawn upon us in the first place. Any mages who join the king's army can unleash their full power on the darkspawn. In fact, I'm counting on it. Claro, es en plan de los magos con los engendros tenebrosos no se tienen por qué controlar. The mages decide they no longer want to be governed by the chantry. ¿Y si los magos deciden que ya no quieren ser gobernados por la capilla? ¿Qué opinión tienes al respecto? I believe we must defeat the darkspawn one way or another. My opinions end there. Me gustaría hablar más, pero tengo deberes que atender. Of course. ¡Vámonos! Está hecho. Tengo una misión ahí, una admiración. Me está pidiendo a gritos que la visite. Este. Oh, y el Joe One este. Yes. Atravesando otra crisis personal, ¿o qué? Claro. Aquí no estamos seguros, vale. Mejor que no me hagas perder el tiempo. Empiezas a preocuparme, Joe. We should be safe here. Muy bien, ¿qué ocurre? A few months ago I told you that I met a girl. This is Lily. Un inicio de esto está prohibido. Ah, empezaba a dudar que ella existiera. ¿Esa vaca burra es tu amante? Y más sentido pésame, Lily. Very funny. Me alegro muchísimo por los There is dos. something else. Remember I said that I didn't think they wanted to give me my harrowing? I know why. Van a convertirme en tranquilo. To make me tranquil. They'll take everything that I am from me. My dreams, hopes, fears, my love for Lily. All gone. Claro, si le convierten en tranquilo, no va a poder sentir ningún sentimiento por su novia. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? I need to escape. I need to destroy my phylactery. Without it, they can't track me down. We need your help. Lily and I can't do this on our own. Give us your word that you will help, and we will tell you what we intend. Tienes mi palabra, Lily. Soy buena gente, ayuda a los demás. Contadme vuestro plan. I can get us into the repository, but there is a problem. There are 2 locks on the phylactery chamber door. The first enchanter and knight commander each hold 1 key. But it is just a door. There is power enough in this place to destroy all of Ferelden. What's a door to mages? I once saw a rod of fire melt through a lock. You could get one from the stockroom, but Owain doesn't release such things to apprentices. Iré al almacén y conseguiré esa vara. We should stay here. One mage at the stockroom will attract less attention than a mage, an apprentice, and an initiate. Buena idea. Good luck. Our prayers go with you. Vamos al almacén. También puedo
También puedo chivarme. Puedo ser un hijo de puta y chivarme. I trust you saw Duncan back to his quarters? Se le ha acompañado. I'm glad you met him. He's a most honorable man. Tengo que hablar contigo de una cosa. Certainly. What is on your mind? Jowan dice que lo van a convertir en tranquilo. ¿Cuándo pasará Jowan la angustia? When he is ready. Jowan ya está listo. I'm sure you Veo que think así lo so, crees, but pero no it's te not corresponde a ti your- why do you definirlo. ask? Solo estoy preocupado por mi amigo. Solo pensaba que es raro que Jowan no haya pasado la prueba. Very well. I am here. You have returned. Does something Jowan dice que lo vais a And convertir now en does he un... know this? en un nomale. I suppose the young initiate he dallies about with revealed it to him. You think I didn't Y es que know? no lo sabía. No me convertí en el primer encantador cerrando los ojos y haciendo oídos By sordos. keeping my eyes and ears Entonces shut. has de saber que planea escapar. Sí. ¿Por qué estáis haciendo esto a Jowan? Gregor says he has proof. And De que Jowan ha eyewitness estado practicando testimony con magia de sangre. No that puedo Xiao decir has más. been practicing blood magic. I cannot say more. Were it left to me, things might be different. But the Chantry, Así que no es cosa de él. this rite of tranquility will happen. Sabrás que planea escapar. Gregory debe de estar inventando. Se lo odia a todos los magos. Let us not speak ill of my colleague. Our colleague. You know little of this. And I ask you, Jowan planea eludir el rito de tranquilidad. ¿Qué más sabes? ¡Soy un hijo de puta! what do you know? Si te lo digo, ganar una recompensa. Yo y Lily planean... Your loyalty Tu lealtad to al círculo the es patente. Dime lo que te sabes y tu franqueza no será olvidada. will not be forgotten. Muy bien, Jowan y Lily quieren escapar del círculo. Yes, she must be helping him. She would know more about the repository than he Es que esto no lo he hecho. Como yo sé lo que ya pasa, porque Jowan sí que utiliza magia de sangre al final. Sí, Lily me lo contó y prometí ayudar. I suspected Lily would tell him of the impending rite if she found out, but I never expected they would have the gall to break into the repository. Nunca he aprobado las acciones de Jowan. ¿Qué debemos hacer ahora? Reporting him to Gregor and the Templars will accomplish nothing beyond what's already planned. If the Circle must punish one of its own, I will see the Chantry done the same courtesy. Lily will not walk free while my apprentice suffers. Te podrías limitar a decirles que ella está involucrada. Esto es bastante cruel por tu parte. Lily solo está intentando salvar a un hombre que ama. También está rompiendo todos los votos que ha tomado. Eso también es verdad. ¿Informarás a Greyjoy de la traición de Lily? ¿A dónde quieres llegar? If we mention her involvement, the Chantry will say that she was framed. No, she must be caught in the act. El círculo nos haría lo If you mismo. want to survive, you must learn the rules and realize that sometimes sacrifices Los are sacrificios a necessary. veces son necesarios. Shaun will become tranquil, but Lily must also face the consequences of her actions. Sí, confían en mí. Y les estoy traicionando. Do they trust you? Me han pedido que los ayudara a colarse en el depósito. Will you return to the with solid proof Con una of prueba their sólida de crime, su we delito can podremos act. actuar. Haré lo que me pides. Convince them you will risk all for their cause. I will be outside the repository with a contingent of Templars. Let them see the mischief into which their initiate led our student. Perform well, and your dedication will be rewarded. Haz lo correcto o eres malo. Pues en este caso voy a ser malo porque ya sé lo que pasaba. Luego ya a lo largo del juego me imagino que seré virtuoso. Espera, que aquí hay otra misión. ¿Qué pasa, Sis? Yes? ¿Quién eres? Senior Enchanter, Leora, in charge of the Circle's laboratory. Is there something you want?
¿Qué es esa puerta de ahí? That leads to the Circle's cavern storerooms. There are caves running through the rock that the Circle is built upon. But of course you know this. ¿Puedo echar un vistazo? No, I can't let anyone in there just now. Guay, ¿por qué? There are just ¿Por qué no puedo echar un vistazo a los almacenes? ¿Mantener a salvo? ¿Acaso los almacenes del círculo no están para ser usados? Yes, but I am in the midst of stock taking, checking inventory, and I can't let anyone in there in case they. Te huele a Inven, ¿eh? Te lo estás inventando, guapa. Yes. ¿Cuánto se supone que va a durar esto? ¿Cuánto? Quite a while. Don't wait up. Ocultas algo ahí dentro. Se lo voy a decir a Irving. Wait, no, don't. Look, I'll tell you the truth. Just keep it to yourself. There is an infestation. Una plaga de arañas. In the caves. I was promoted to senior Yo me las cargo. I could use some. Yo me las cargo, no te preocupes. I would owe you a wonderful. Here is the key. Vamos a matar arañas. Vamos a matar arañas, tralala. Esto es experiencia, Paco. Por cierto, me habían dado ropa nueva, creo. No. ¿Cuál es mejor? Potencia de hechizos. Ya está. ¿Dónde están los arácnidos? Fíjate que escucho cosas, pero arácnidos no veo por ninguna parte. Eso es. Ya está, ya está. Códice actualizado. I shall do it. Anda, será cabrona. Ups. Está haciendo una ejecución. Algún día me tendrá que saltar, ¿no? Ahí estamos. Mira cómo huye. Lo bueno es que te curas. What manner of beast is this? No quarter shall be given. Eso es. Eso es, perfecto. Mira, por aquí hay cositas. Mananchilla. Eso estoy haciendo todo el rato. Pero lo que me acuerdo. ¿Se puede lotear esta araña? Tiene dinero la araña. I shall do it. Now you fall. You say. Ya está. Voy a acercarme un poco más, ¿no? Ahí. Shall be done. Vale. Don't give them the advantage. Hasta luego. Joder. No digo rápidos. Ah, de estos. Vale, vale, ok. A ver, estas zapas. Ya se puede cambiar, ¿no? Son iguales. No, tiene magia la otra.
¡Hostias! It is begun. Me tengo que hacer con los controles todavía. Ups. Pues me la han tirado al mismo tiempo, ¿sabes? A ver si consigo... Quiero hacer esto. Eso es. Ya está. Casi. Mira, me curo y todo. ¡Ja! Como mono, ¿eh? ¿Sabes que un juego es un buen RPG cuando hay una cueva con... Bueno, pero eso seguro que el Veilguard también lo tiene. Seguro. Sí, todos los juegos de rol suelen tener esta mierda. Hay aquí objetos para coger. O quizá no, ¿eh? Quizá no, empiezo a dudar, ¿eh? Podría ser que no. Joder, este es mucho más RPG. El otro es una acción RPG. Claro, este es como un MMO. ¿Sabes? El combate del MMO Warcraft este, pero diferente, ¿eh? Pero en plan que se pausa, ¿sabes? Porque si no sería una locura. O sea, esto es, para que te hagas una idea, esto es Baldur's Gate. O sea, el Baldur's Gate 1 es así. El primero, el clásico, el antiguo, es igual que esto. Igual, 100%, es exactamente igual. Puedes ponerte vídeos que quitando los gráficos, si lo observas, verás que es exactamente igual que el Dragonaje. Dragonaje es un homenaje a Baldur's Gate. Yo creo que ya he limpiado todo, ¿no? Que no sé qué araña me puede faltar. Sí, porque es que ya he vuelto otra vez al principio. Me puede faltar esta zona de aquí. Y ya. Bueno, porque las arañas... La gente le da mal rollo. Eso es natural. Por cierto, fijaos el detalle, que bueno, ¿eh? Cuando mueren los bichos y vuelves, se ve el esqueleto ahí. Eso pasa en el WoW también. Ah, es que no puedo pasar para allá, ¿no? No, es que no hay camino. Puede ser una zona descartada, quizá. Pero yo diría que ya he limpiado todas las arañas. Y aparte, hazme caso, Cepi, la historia de este juego, los personajes, las decisiones que tienes que tomar con ellos, ¿sabes? Para que no se te vayan, para afianzarte con ellos, tener más karma positivo, negativo. Es que esto es como el Baldur's Gate 3. Es igual. Solo cambia el combate, pero el resto es igual. Tienes el campamento y todo. It shall be done. Sigamos, no creo que haya ya más arañas. Habrá que salir y decirle a la señora: Señora, ya he matado a las arañas. Te echa un cable, dame experiencia, dame dinero, dame algún regalito, ropa, armas. Encima en el M2, mira, instantáneo. ¿Qué pasa? Ya no hay arañas. Me las he cargado todas. You've saved my hide, I'm sure, and I owe you a favor, so if you need anything, I'll be here. Manteniendo a raya esos bichejos rastreros. Exactly. I'll be here. Vale. ¿Esto es para la recomendación o algo de eso? No me acuerdo ya. Aquí está el tranquilo.
¿Qué pasa, bro? Welcome to the Circle stockroom of magical items. Necesito una vara de My name fuego. is- Rods of fire serve many purposes. Para mi Why do you investigación wish sobre to quemar acquire this cosas. ¿Para qué se particular pueden item? utilizar las varas? Some mages require them for their research. Others merely want to light fireplaces. Es por eso, tengo que encender una I will chimenea. set down that you require the rod to- Here is the form, request for Formulario rod de of fire. solicitud de vara de Have it fuego. signed and da- I will release a Qué rod grande. to Te you daré once la I have the vara signed cuando form. entregues el formulario firmado. Volveré en un periquete. Ya está, ¿no? ¿Y dónde lo tengo que firmar? Welcome to the Circle stockroom of magical items. My name is... ¿Qué narices es esto, tío? A lo mejor esto se lo tengo que dar a alguien. No sé, no me acuerdo. Voy a bajar. Este es el almacén, ¿no? Que no puedo abrirlo todavía. Por cierto, Cepi, el otro no es Action RPG, ¿eh? El otro es de acción a secas, porque de RPG no tiene nada. Tiene el combate del Batman Arkham, tío. ¿Qué Action RPG es eso, tío? ¿Porque subes de nivel? Pues vale. En el Final Fantasy XVI también subes de nivel y no sirve para nada, igual que seguramente en el Veilguard. No sé ahora mismo dónde tengo que firmar eso, tío. A lo mejor me lo puede firmar esta. Hola, It's good to Miki. see you again. ¿Me firmas A esto? rod of Yes. fire? Right. There you go. How's... Gracias. ¿Ves? Me debe el favor. Le cojo el favor y a mí me vas a dar la vara de fuego, que además me la voy a quedar yo. Welcome to the Circle stockroom of magical... Everything... Here is... Ya está. Me has dado la vara de fuego, ¿no? Es una vara de fuego, tiene que serlo. Ah, pues no. Debe ser objeto de misión, ¿no? Oh. ¿Y qué tiene que hacer? Viaja al paso donde mercader cofera. No, esto no me vale. Vale, has obtenido la vara de fuego. Ve a ver a Jowan. Seguro que quiere poner en práctica su posible plan. A ver, te dice aquí cómo se llaman. Almacén, laboratorio. Ah, vale, ya sé dónde está. Me lo señala el juego, bien. Si no hubiera tenido que ir habitación por habitación. Es antiguo, pero no tanto. Hola, amigo. Os voy a ayudar a fugaros. It makes me nervous. Tengo la That vara de was fuego. quick. To the Hombre, por repository supuesto. then. Freedom awaits. Venga, vamos, chavales. Vale, me seguís, ¿no? Ahora he de ir al almacén, ¿no? Al sótano de la torre. Pues eso. Ahí no. El sótano está por acá. Very well. Veilguard. Ay. Ahora rodeamos esto. Y nos metemos en el sótano.
Chantry calls this entrance the Victim's Door. It is built of 277 planks, one for each original Templar. It is a reminder of all the dangers those cursed with magic pose. ¿Cómo pasamos la puerta? The doors can be opened only by a Templar and a mage entering together. The Chantry provides the password which primes the ward, and the mage touches it with mana to release it. ¿Qué debo hacer? First, the password. Sword of the Maker, Tears of the Fade. He oído algo. Password only primes the door. Now it must feel the touch of mana. Any spell will do, but hurry. Hecho. Do you have the rod with you? Melt the locks off. Llevas la vara encima, funde la cerradura. Usas la vara en la cerradura. Pero no pasa nada. What's the matter? Why isn't it working? Vuelves a probar la vara. No pasa nada. Lily, something's not right. I can't cast spells here. Nothing works. These wards carved into the stone. This must be the Templars' work. They negate any magic cast within this area. I should have guessed. Why would Gregor and Irving use simple keys for such a door? Because magical keys don't work. How do you keep mages away from something? Make their powers completely worthless. That's it then. We're finished. We can't get in. Tiene que haber otra entrada. You mean through that door? That door Claro. probably leads to another part of the repository. What are the chances of there being another entrance? ¿Tenemos selección? No. Pues ya está. Hay que buscar otra entrada. Adelante. Y aquí es donde va a haber Gresca. Aquí sí que va a funcionar la varita de fuego, ¿verdad? Fuego fatuo. Oh, that's not good. ¿Enemigo dónde? ¿Qué es esto? Un centinela. No pasa nada. No pasa nada, chicos. Yo lo paralizo. Sigan pegándole. A ver, espérate. Pero si son magos, ¿por qué no utilizan magia? Ah, bueno, es que no tienen bastones, ¿no? Por eso irían a Malé. A Malé, no, a Malé. A Malé. A ver, allá vamos. Ahora lo que voy a hacer va a ser ponerme yo aquí. Que me encanta esto, tío. Y... Hostia, tú, que le he metido con el fuego. A ella. Hay fuego amigo, tú. Hay fuego amigo, hay que tener cuidado. Joder, cómo mola esa, tío. Ay, eso me recuerda al Pillars of Eternity. También. Pillars of Eternity, el combate... Joder, tío, si es que juegos muy tochos, tío. Muy tochos. Y Pillars of Eternity tampoco tiene mierdas de estas y está hecho por Obsidian. Eso, hombre, pues claro que lo pillo todo, hombre. ¿Qué te has pensado? ¿Qué te has pensado, mujer? Aquí no hay nada. Sí, un cofre. Vamos a ver. Ahora sí que puedo utilizar la magia de fuego. No estáis delante, cabrones. ¡No! Vale, pero ya no les doy, ¿no? Ya está, hecho. No los puedo lotear, ¿no? Amuleto que tiene voluntad 1 punto. Como no tengo ninguna cosa equipada, pues... Oh, espérate que tengo más. Resistencia al fuego, voluntad 1 que es el que acabo de pillar. Esto me lo puedo poner. Que me da defensa 3, un anillo y voluntad. Me siento fuerte. Me siento que estoy haciendo de poderoso. No te puedo dar... No te preocupes, Jowan. No te puedo dar un objeto para que luches tú también con una varita. No seas tan putamente mierdas.
Pero, a ver, quitaos. Me va a pegar una hostia. Ah, vale, ahí. Ay, va, no he podido. A medias. Eso es. A este. Al mago, al mago. Venga, chicos, al mago. ¿Dónde vas? Déjame guardar, cabrón. ¿Qué es esto? ¿Un predator? Un predador. Bueno, son muchos predadores. ¿Qué cojones? Necesito curarme. Necesito curarme justo en el mejor momento. Estos hijoputas no tienen... Eso es, coño. Tirad magias, hijos de fruta. Claro. Que tiene esta habilidad que no vale para nada. Joder, que... ¿cuánto daño tiene? ¿Qué tocho es? Ah, vale, porque es el líder. Yo creo que van a caer, ¿eh? ¡Resistido! ¡La madre que me parió! ¡No lo resistas! Al final va a caer, pero vamos. Ya está. Y yo me vuelvo a levantar, ¿no? Claro, claro. Me vuelvo a levantar y además, en teoría, me recupero, ¿verdad? Vale, vale. Qué susto. Ha sido culpa mía por no haberles dado órdenes a ellos. Vamos a ver qué hay en este estante. Uy, tienen de todo aquí. Bastón mágico. Puede ser mejor que el que tengo. Va a ser que no. Anda, mira, puedo bloquear al líder. Poción de lirio. Aquí viene, nos voy a meter a todos con el fuego. Joder, eso de que te stunen. A ver tú, capullo. Métele con fuego también ahí. Eso es. ¿Me han vuelto a matar? Bueno, me han vuelto a matar y he vuelto a revivir otra vez. Dinero. Y dinero. Espérate, no quiero pasar. Ah, espérate, que subió de nivel. Espérate un momento. Voluntad, magia y constitución. Y voy a aprender... Voy a meter lo de persuadir, pero vamos, a puto saco. Y una habilidad de electricidad. Para tener 3 para hacer. Y que no tenga que esperar a recargar el hechizo. Enemigos, hola. No hay nada, nadie aquí. A ver, aquí. Otro anillo. Seguramente me pueda poner 2, ¿no? Porque es que es lo tradicional. Es la tradición. No tiene nada el anillo, no tiene nada. No tiene ninguna habilidad pasiva ni nada. Lamentable. Por aquí, a la derecha. ¿Qué toca ahora? A ver. Bueno, lo primero es paralizar a alguno. Y luego meterles con fuego. Joder, aquí, ahí. Meterles con fuego. Tú. Joder. Te vas a acercar aquí y les vas a meter con fuego también. Ahí. Y el protagonista lo que va a hacer de momento aguantar. Ya está.
Más pociones de lirio. Es igual a PM. Bebida gratis. Cogemos un champi. Perfecto. Joder con los enemigos estos de mierda. A ver. ¡Hoy va! No me ha dado tiempo. A ver, por favor, tira la magia de hielo. No la tiras, compi, no la tiras. Vale, te curas. ¿Ves? Eso es. Mierda, es que les doy. A ver tú, tonto. Pues dale a este. Eso es. Mira a ver si puedes curar al Toli este. Vale, perfecto. ¿Cuál es el que menos vida tiene? Este está muerto, este que me está atacando a mí. Eso es. ¡Ah, mierda! Vale, perfecto. Hostia, está hecho. Joder, esto de poder curar es la hostia. No, cura. Mierda, demasiado tarde. Le ha curado también. No, tira eso. Eso es. Pero vamos a ver, eres tonto. ¿Por qué te has cambiado, gilipollas? Me he quedado sin maná. Una poti. Ahí estamos. Ahí estamos. Y para el lobby. Cataplasma. Joder, que vas. Sobre el personaje, coño. Vamos a esperar un poco. Esta gente se cura, ¿no? O se va a quedar ahí con la mitad la vida. No, se curan, sí. La tía es que no tiene nada. Es lamentable. Uy, cofre. Este cofre es más bonito. Tiene un bastón. Que no sé si esto me lo van a dejar. Daño 2, potencia de hechizo. Vamos, que no hace falta que me digas otra cosa. Me lo pongo ya. No hay nada más aquí, ¿no? A ver la estatua esta. No me gusta, es espeluznante. Me ha hablado. Tiene voz de mujer. I am the essence and spirit of Eleni Zenovia, once consort and advisor to... Hombre, ¿qué pasa, Dapiun? Pues estoy jugando a un dragonaje de verdad. Ayer estuve jugando al otro y básicamente duré 2 horas. No aguanté más. Mi crimen fue la profecía y mi condena quedar convertida en piedra por predecir la caída de la casa de mi señor. ¿El arconte Valerius? Este sí lo has jugado, ¿no, Adapa? Es que si no has jugado a este, o sea, si eres un puto obseso del Dungeons and Dragons, te gusta el Baldur's Gate 3 y no has jugado al dragonaje, a este. Hostia, es lamentable, ¿eh? A Tevinter statue. Don't listen to it. The Tevinter lords dabbled in many forbidden arts. This is a wicked thing. Debe de ser muy antigua. It must have been here for years. Look at the dust. I feel a little sorry for it. Her. Weep not for me, child.
Stone they made me, and stone I am, eternal and unfeeling. And I shall endure till the Maker returns to El primero, light their fires again. el Dragon Age Origins, y uno de los mejores juegos de terror que existen. Ahora, vamos a echarnos unas risas, un momentito. Voy a mirar Dragon Age Origins Metacritic. Vamos a ver cuánto tiene Dragon Age Origins Metacritic. Tiene, hostia, es que esto es espeluznante, tío. El Dragon Age Origins, que es uno de los mejores RPGs occidentales que existen. O sea, no hay duda, lo es. Tiene un 86. Por la prensa y un 84 por los usuarios. O sea, esto es una puta broma. Porque es que es uno de los mejores. Y hoy día le dan 94 a juegos como Metaphor o el Final City Rebirth. Aparte de que sí, este tiene mucho... Es como el Señor de los Anillos. Hay unos orcos ahí que van a acabar con el mundo. Creo que deberíamos dejarla en paz. ¿Necesitas ayuda? No help can be given me, for this is my doom. Es mi camino y mi destino. Si esto tiene hasta el campamento, Adapa. Si este juego, para que te hagas una idea, y no exagero, este juego es un Baldur's Gate moderno. Come on, Jowen. Voy a guardar, que nunca se sabe. Very well. What do you think this does? Why does the Circle keep so many Tevinter artifacts in storage? It's history, Lily. And it's fascinating. Aunque no puedo ni imaginar para qué sirve esto. No creo que eso nos ayude a encontrar tu filactería. Parece que es puramente decorativo. No es más que un montón de objetos inútiles. No puedo imaginar para qué sirve esto. They amplify any spell cast into them. I bet we could use this to break into the phylactery chamber. Sé que si te fijas en las conversaciones son muy similares a las del Baldur's Gate 3. O sea, porque el Arian, ¿de dónde va a sacar todo eso? O sea, toda la interpretación de los muñecos y todo eso del Baldur's Gate 3, eso lo coge de BioWare. O sea, todo eso del Baldur's Gate 3 no lo ha inventado Larian. Larian lo ha mejorado hasta el máximo. Pero viene de esto. Viene de del KOTOR, del Jade Empire, del Mass Effect. No. Que es un Baldur esto. Es 100% un Baldur. Y se me acaba de quedar cara de gilipollas. Ahora vengo. Me acaba de crashear el juego. Sí, guardé, pero... Joder. Pero me gustaría no tener que guardar, ¿sabes?
Pues Adapa, tío, solo tienes que saber que este juego, el Dragon Age Origins, lo hizo la misma empresa que hizo el Baldur's Gate 1 y 2. O sea, es que no es que lo haya hecho otra, es que lo han hecho ellos, cuando eran los creadores de Baldur's Gate, porque ya no lo son. Vale, ok. Muchas gracias. Es que me ha craseado ultra random esto. I bet we could use this to break into the phylactery. See where the mortar might be decayed. Let's take... It should be pretty easy to get this out of the way. Yo diría que pesa bastante. Entonces tendrás que If we ayudarme. work together, we can shift it. Come on. Now we just need to find a way to get through this wall. Ahora habrá que usar al perro de piedra. Use this with the rod. I'm sure it'll work. Seguro que Hurry, the funciona. clock's ticking. Ah, y esto tiene otra cosa que el Baldur no tiene. Porque esto el Baldur no lo tiene. El Baldur empieza... Todos los personajes empiezan en el nautiloide. Aquí, dependiendo de la raza y la clase que cojas al principio, empiezas en una zona del mapa con una historia u otra. Yo, como he cogido al mago, empiezo en la escuela de magia. Pero, si, por ejemplo, si te coges a un enano, empiezas en el bosque. Y la historia del comienzo es diferente. Miremos por ahí. It shouldn't be hard to find. There aren't many phylacteries here. Si es que yo lo que echaba de menos era esto, Adapa. O sea, yo cuando vi el Baldur's Gate dije, coño, si es igual que el Dragon Age, ¿sabes? Pero con buenos gráficos, porque realmente, si nos ponemos a analizarlo fríamente, no hay juegos como el Dragon Age, solo el Baldur's Gate. Me refiero de ir con me refiero con los gráficos, con expresiones faciales y tal, porque sí, como este juego los hay, porque el Pillars of Eternity es un Baldur's Gate también. Pero con los gráficos así, ya de la generación de tener expresiones faciales, voces y tal, no lo hay. Solo el Baldur's 3. A este le cojo y tú vas a hacer esto también. Ahí. Volvemos con el prota. Ah, vale, que todavía estoy recuperando. Joder. Ya está. Vamos a congelarlo. Ah, perfecto. ¿Esto qué es? Debilidad. No sé qué es eso, pero vale. Equipo de curación. Tu. O sea, tú tienes aquí el campamento, en el campamento hablas con los personajes y entablas una relación con ellos. Dependiendo de las decisiones que tú tomes, a ellos les sienta mal o les gusta. Es que es un Baldur esto. O sea, se podría decir que este es el primer Baldur moderno, porque ya es que no ha habido ninguno más. Triste, pero no ha habido ninguno más. Así medieval, porque antes de este estuvo el de Star Wars, el KOTOR. Ahí. Espérate, es que si tenemos que escapar porque estoy yendo por aquí. Claro, los romances, todo eso de que tiene el Baldur lo tiene este. O sea, es que es igual. Larian lo único que hace es coger esto y meterle un sistema de turnos. Aquí está la filactería. That's my phylactery. You found it.
I can't believe this tiny vial stands between me and freedom. So fragile. So easy just to be rid of it. To end its hold over me. Todo amante del RPG tiene que jugar a esto. O sea, es obligado. And I am free. Me imagino que lo de la magia de sangre también será del Dungeons and Dragons. Jowan, debo confesarte algo. Esperaba una sala más grande y muchas filacterías más. No, no sé, este lo que quiere es escapar. Prosigamos. No, no le voy a confesar que me he chivado. No sé lo que es eso, Paco. Un liche. Si me lo explicas, Adapium, te digo. Pero en principio no sé por qué quería esto. A ver si ahora me voy. Ya está. So what you said was true, Irving. Esto no pinta bien. Gregor. An initiate conspiring with a blood mage. I'm disappointed, Lily. She seems shocked, but fully in control of her own mind. La magia de sangre está prohibida. Not a role of the blood mage, then. You are right, Irving. The initiate has betrayed us. The Chantry will not let this go unpunished. And this one. Newly a mage and already flouting the rules of the circle. Pero si yo soy un topo, gilipollas. This was my idea. Pero si yo soy un topo. Under my orders, Gregor. I take full responsibility for his actions. Enough! As Knight Commander of the Templars here assembled, I sentence this blood mage to death. And this initiate has scorned the Chantry and her vows. Take her to Aenar. The mage's prison. No. Please, no. Not there. No! I won't let you touch her! Mira, ¿ves? Magia de sangre. Al final tenían razón, sí que era un mago de sangre. By the Maker, blood magic. How could you? You said you never. I admit I dabbled. I thought it would make me a better mage. Blood magic is evil, Jowan. It corrupts people, changes them. I'm going to give it up. All magic. I just want to be with you, Lily. Please come with me. Me hace gracia porque se apuñala la mano y tiene todo el cuerpo lleno de sangre. Everything for you. I don't know who you are, blood mage. Stay away from me. Are you all right? Where's Gregor? Pero vamos, que esto está más inspirado en El Señor de los Anillos, también te lo digo. But to overcome so many, I never thought him capable of such power. Jowan dijo que no era un mago de sangre. None of us expected this. Are you all right, Gregor? As good as can be expected given the circumstances. If you had let me act sooner, this would not have happened. Now we have a blood mage on the loose and no way to track him down. Yo lo digo por el tema de los engendros tenebrosos. Es el mismo rollo de los... Es el mismo rollo de los orcos. Sí, Jowan ha destruido su filactería. Where is the girl? I am here, sir. You helped a blood mage. Look at all he's hurt. Vosotros forzasteis a Jowan a actuar así. Knight Commander, I was wrong. I was accomplice to a blood mage. I will accept whatever punishment you see fit. Even Aenar. Get her out of my sight. And you were in a repository full of magics that are locked away for a reason. Did you take anything important from the repository? Persuadir, mientes, no. Very well. But your antics have made a mockery of this. ¡Cómo mola! What are we to do with you? Deberíais ir a por Jowan, no a por mí. As I said, he was working under my orders. And this improves the situation? The phylactery chamber is forbidden to all save you and me. I had my reasons. You're not all-knowing, Irving. You don't know how much influence the blood mage might have had.
How are we to deal with this? Knight Commander, if I may. Y aquí está el puto amo. Florentino Pérez. I'm also recruiting for the Grey Wardens. Irving spoke highly of this mage, and I would like him to join the Warden ranks. What? You've promised him a new Grey Warden? He has served the Circle well. He would make an excellent Grey Warden. We look for dedication in our recruits. Fighting the Darkspawn requires such Nick Fury. often at the expense of Hostia, all acabo de pillar ahora la referencia. You say he operated under your instructions, Irving, but I do not trust him. I must investigate this issue, and I will not release this mage to the Grey Warden. Esta es una de las cosas que a mí me gusta de los RPGs, que los personajes, los protas son como algo especial siempre, ¿sabes? Siempre tienen como una característica que los hace únicos. Aquí te vuelves el guardia gris, en el Mass Effect eres el espectro, en el Pillars of Eternity eres el oyente, aquí eres en el Baldur eres el ansia oscura. Siempre había tenido la esperanza de demostrar mi valía como mago. Rhaegar, mages are needed. This mage is needed. Worse things plague this world than blood mages. You know that. I take this young mage under Bueno, claro, eso es verdad. No, el ansia oscura no, el infectado. Claro, sí. He pensado en ansia oscura y no me acordaba yo del bicho de la cabeza, que te hacía especial. This mage has served the Circle well. You have an opportunity few even dream of. Do not squander it. ¿Qué me depara el futuro? We must make our way to Ostagar, where the king's army is camped. You will be initiated there. I will explain more when the time comes. Gracias por todo, primer encantador. Come. Your new life awaits. We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Kaelan. I didn't expect. A mí me da mucha pena el rey. I was beginning to worry you'd miss all the fun. Me da pena el rey porque el rey es un pobre que yo creo que le han comido la cabeza o algo. Le han comido el cerebro porque se va a morir el pobre, ¿sabes? Se pone en primera línea de batalla. Oye, el stream no se os para, ¿verdad? Me habréis dicho algo. We'll be shedding blood together after all. Ho there, friend. Might I know your name? Soy Guniko, majestad. Pleased to meet you. The Grey Wardens are desperate to bolster their numbers, and I, for one, am glad to help them. I understand you hail from the Circle of Magi. I trust you have some spells to help us in the coming battle. Haré lo que pueda, claro. Excellent. We have too few mages here. Another is always welcome. Allow me to be the first to welcome you to Ostagar. The Wardens will benefit greatly with you in their ranks. Sois demasiado amable, I'm majestad. sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. No sabía que las cosas fueran tan I'm bien. not even sure this is a true blight. There are plenty of Darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. ¿Ves? Yo esperaba una guerra como la de los cuentos. O sea, este rey es subnormal. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Y lo mejor de todo es que nadie le dice nada. Que es el puto rey, ¿no habrá que protegerlo? What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. A pesar de lo cual, no pareces demasiado tranquilo.
Despite the victory so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Entonces debemos darnos prisa. We should proceed with the ritual. ¿Qué necesitas que haga? Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp. ¡Oh, Alistair! ¡Ay, Dios mío! Por favor. Subprime. Por cierto, siendo hombre le puedo comer la boca. Vale, perfecto. Hostia, es que los personajes del Baldur's Age este es que es una puta locura. Hostia, Alistair. Madre mía la movida de la casa de Alistair. Madre mía la movida de la casa de Alistair. Es que me la sudan los gráficos, tío. Me la suda. Por cierto, Adapa, tienes que echarle un ojo al Droba, porque ahora han sacado traducción automática y lo vamos a poder jugar en español, ¿eh? Y ese pinta... Fetén. Sé que son muchos juegos, pero hay que tenerlos ahí porque son de los que nos gustan. Por lo menos de los que me gustan a mí. A ver, estoy buscando al perro. ¿Dónde estaba el perro? Yes, sir. Right away, sir. I shall do it. This isn't good. I'd hate to waste such a promising member of the breed. Are you the new warden? I could use some help. ¿Cuál es el problema? This is a Mabari, smart breed and strong. His owner died in the last battle. Su amo murió en el campo de batalla y la pobre criatura ha bebido sangre de engendro. I need him muzzled first. Lo intentaré. Tengo persuasión a saco. We'll know right away if he'll respond. Let's hope this works. I'd really hate to have to put him down. El perro te mira con respeto y abandona su actitud agresiva. Detectas inteligencia en sus ojos, así como un gran dolor. Este animal está muy enfermo. Le pones el bozal al perro. El malabí emite un sonido, un débil gruñido, pero no se resiste. Vale, si esto fuera el Baldur Gate, tendrías que utilizar habilidad trato con animales o hablar con animales. Cuando BioWare era sinónimo de magia, exactamente. ¿Piensas ir a la espesura dentro de poco? Estoy aquí para la batalla nada más. There's a particular herb I could use to improve the dog's chances. It's a flower that grows in the swamps here, if I remember. If you happen across it, I could use it. La flor, que no se me olvide, blanca con el centro de color rojo sangre. Veré si puedo conseguir una. In the meantime, I'll begin treating our poor friend. We stand here in this hour, good folk of Ferelden, and we contemplate the death that may await. Death is no failure, my friend. Voy a ir a la caseta que hay ahí al norte. So, any last wishes I can help fulfill before you head into battle? No tengo habilidad suficiente para abrir esto. Hay que subirse el robo. Una elfa pelirroja corriendo por ahí. Llevaba una cota de malla. Mentiría si te dijera que sí. That suit better be patched up when she gets back or by the maker up. Oh, pardon my manners. My troubles are no concern of yours, I'm sure. I'm the quartermaster. Did you come for supplies? ¿Quieres que te ayude a encontrar a esa chica? Que no me importa. Armas y armaduras. Algunas mercancías un poco especiales, extraoficialmente que lo está... un traficante. Me interesa. Déjame ver esas mercancías especiales, a ver qué tienes. ¿Cuánta pasta tengo? Joder, ¿dónde está mi dinero? Esto es lo que tiene... Ah, no, esto es lo que tengo yo. Y esto es lo que vende. Vale. Tengo 4 curas. No tengo pasta, ¿eh? No tengo pasta, soy pobrísimo.
Pero eso no quita que no pueda venderle. ¡Ajá! Eso es. Ahora ya no soy tan pobre. A ver, por aquí... Hostia, oro. Mira, tiene oro al final. Esto no sé para qué es. Coraza de sangre de dragón. ¿Qué mierda es esta, tío? Me la voy a quedar, pero tiene pinta que esto es de DLC, tronco. Túnica de mago. El escudo no lo uso. Y las 3 botas. Ya está. Tengo 1 de oro. Y este pavo... A ver, de armas... ¿Tienes algún...? No tienes nada. Bastón de encanta... ¡Hostias! Daño fuego... Vale. Resistencia espiritual, magia... No, es que no. Que no me interesa. Si es que no. Las cataplasmas, las 3 sí que me las voy a pillar. No. Demasiado caras. Nah, paso. Shall I take that quiet glare as Enough. a no? Oh, well, too bad. Voy a dar una pequeña vueltecita. O voy a hablar directamente con Duncan. No, tengo que buscar a Alistair. Alistair, si no recuerdo, estaba por aquí. Y me encantaría encajar a Alistair con algún personaje del Baldur's Gate 3 para que os hicierais una idea de cómo es, pero no se parece ni a Astarion. Se podría decir que Alistair es el build del juego, pero mejor. Morrigan sería la Ethel. Totalmente la Ethel. Porque es una hija de puta. Anda, mira. Mira qué bien. Y luego hay un Astarion, que además casualmente es un pícaro también. Y no niega su naturaleza, como Astarion. Soldiers of Ferelden, my sisters and gentlefolk, we stand here on the eve of battle. Let us Esto se pone... Es que está todo aquí. Mira, un tranquilo, hablemos con el tranquilo. Eres uno de los tranquilos, And you are a mage of the circle. You must be familiar with the tranquil who serve there. I create and oversee the enchantment of weapons and armor for the king's forces here at Ostagar. It is a time-consuming process, but invaluable. Enchantment provides the circle its wealth. ¿Qué es exactamente un encantamiento? La práctica de revestir objetos con lirio mágico. Los tranquilos hemos aprendido sus runas y usamos para aplicar gran variedad de efectos mágicos. ¿Qué clases de encantamientos existen? Aumenta la fuerza, la velocidad. ¿Qué pasa? ¿Que puedo envolver un arma con un elemento para siempre? Eso es interesante. Aunque yo, como no soy guerrero en esta partida, pues me la suda. ¿Dónde coño está Alistair, Paco? Anda, mira, si está esto bugueado. Míralo, está bugueado esto. ¿Se desbugueó? No, está bugueado. Hostia. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Grumpy One. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You know, one good thing about the Blight is how it brings people together.
Una de las buenas cosas que tiene la ruina es que une a la gente. Es que me encanta el humor de este tío. Eres un hombre muy extraño, entiendo lo que quieres decir. No, miento. Alistair sería como Gale. Una mezcla entre Gale y Will. No nos han presentado, debe ser Alistair. Glad to meet you. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Vamos allá. Eager, are we? Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. Adelante. ¿Me voy a beber ya la ciguta o todavía no? A ver la pantalla de tácticas o pulsando C. Joder, ¿qué quieres que haga? Abre ahora la pantalla de tácticas. Aquí. Esto es para decirle... darle órdenes. Luchador. Defensor. Ya está. Hablemos con Duncan. Quiero tomarme ya la ciguta. O cicuta, como se llame. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. This is Sir Jory, a knight from Redcliffe. How do you do? And this here is Daveth, a fellow from Denerim. That's me. I'm a fellow. And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Vamos a empezar. Yes. Sí, sí, la cicuta. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of darkspawn blood, 1 for each recruit. ¿Y la segunda? There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago. Ahora no me tomo la no longer cicuta. afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. Encontrar el archivo y obtener frascos de sangre. The scrolls contain Entendido. treaties promising support, treaties that may prove valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Creo que solo se podían tener 4 personajes, ¿no? ¿A dónde tengo que irme ahora? Tengo que salir de aquí. Vaya. I shall do it. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Ni siquiera un guardia gris. Guardia gris son como los brujos de The Witcher. Aquí es donde tengo que encontrar la flor. Vale. A ver, esto está muy roto ahora, ¿eh? Ahí estamos. Vale. ¿Cómo va esta gente de vida? Esta gente va de puta madre. Ya está, ahora a lotear. La otra vez me crasheó por aquí, me acuerdo.
Over here. Over here, ¿por dónde? Ah, vale, un muerto. Soldado moribundo. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. Intentemos ayudarlo al menos. I have bandages in my pack. Yo creo que va a necesitar algo más que vendas. I've got to get out of here. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Este va a durar poquito. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. Está full cagao. Spawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. Superar estos peligros forma parte de nuestra prueba, tonto. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. Puede que nos maten, pero al menos no será por la espalda. So let's get a move on. Qué grande. Estos sí son engendros tenebrosos. Uy. Oye, oye. Oye, pero tanqueamelo, cabrón. Que no puedo disparar, coño. Ahí estamos. Ahí estamos, eso es. ¿A dónde vas? Deja que los míos te maten. ¿Cómo se nota que estos son más duros? Es que la magia, en este juego, la magia de hielo está muy rota. Está muy rota porque los paraliza bastante tiempo y los revientas. Luego con magias avanzadas tienes una magia de hielo que congela todo el... ¡Ey! Flor de la espesura. ¿Puede ser esto? ¿Puede ser esta la flor de la misión? Ok. ¿Para dónde voy? Yo qué sé, para acá. Vienen de frente. Ah, vale, que están... Ojo, siempre tiene que venir un tonto de estos. Lo congelo, lo aturden, es una locura. Ahí estamos, ahora por el siguiente. Pero tengo que ir yo también, claro, para coger las cosas ahora que mueran. Ahí estamos. ¿Se ha puesto furia o algo? Vale. ¿Dónde? Me cago en la leche, pícaros. Que no vendrán por la espalda, dice. Vale, ahora yo me puedo colocar aquí y meterles con fuego. Oye, pues los engendros tenebrosos parecen débiles al fuego, ¿eh? Mira, cataplasma.
Guardado. Vale. ¿Qué hostia le he dado? Mira cómo huye el engendro. Ah, porque me está trayendo a la trampa. Y me la he comido. Ojo, no consigo darle a este. Vale. Qué putada. Viene más gente. ¡Tanques! Necesito vuestra ayuda. Uy, qué bien. Vale. Ayuda. Perfecto, lo maté. Hecho. No quedan más, ¿no? Joder, que migraña me está viniendo, tú. Uf. Hostia, ¿y ese fuego todo bugueado? Todo bugueado el fuego aquí. A ver, ¿dónde estáis? Ah, vale, joder. Ahí estamos. Pues no veo nada. Raíz élfica. Aquí hay otra. No, pero ya he cogido una y yo creo que con una de estas es suficiente. Te podrán más por si se te pasan. ¡Uy, cuánta cataplasma! Y me iba a dejar casi toda la pasta en ella. En tres cataplasmas. ¿Me da un bastón? Es que no veo. Papapam, pararapapam, pararapapam. Aquí, recuerdo que justo aquí me craseó. Y cogí esa flor la otra vez. O sea, la otra vez que estuve jugando me pasé 2 flores de estas, o 3. Vamos a ver, capullo. Oye, pero ¿por qué viene a por mí? Gracias, tanque. No puedo hacer esto. El alfa va a caer. Falta este. Hay gente, hay alguno por aquí tocado, ¿no? Por lo que estoy viendo. No mueras, brother, yo te curo. Ahí estamos, tanque. ¡Yo te curo, tanque! Buena esa. Al lobby. Y ahora lotear. It has begun. Aquí está uno de los objetivos. Well, well. What have we here? Esa voz me resulta familiar. Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey?
What say you? Scavenger or intruder? Los guardias grises fueron quienes fueron los dueños de esta torre. Intruso, ¿y cómo es que esta espesura es tuya? Because I know them as only one who owns them could. Can you claim the same? I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and Es una chasin. may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the Wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there, handsome lad. Tell me your name and I shall tell you mine. Let us be civilized. Soy Guniko. And you may call me Morrigan. if you wish. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer. You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. Ah, bueno, sí. Morrigan y Alistair no se llevan muy bien. ¿Quién se los ha llevado? 'Twas my mother, in fact. ¿Nos podría llevar hasta ella? There is a sensible request. I like you. I'd be careful. First it's, I like you, but then zap. Frog time. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Soy un líder. Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davith. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Do you possess a different viewpoint? Or do you believe as the others do? Tienes algo que necesitamos, bruja. Come to listen to your wild tales, Mother. True. They came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them. Oh. Why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this blight's threat is greater than Es que al final estamos todos en el mismo barco. Gracias. Such manners. Always in the last place you look. Like stockings. Oh, do not mind me. You have what you came Cachonda la vieja. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Ah, qué bien. Ya estamos en el fuerte, así de gratis. Qué rápido, ¿no? Ya tenemos los tratados, creo que tenemos la sangre de los bichos. Aquí hay alguien que necesita ayuda. ¿Qué te pasa con el perro ahora? Ah, es verdad. La hoja. Esta es la flor que estabas buscando. Vamos a curar a ese perro porque ese perro se viene al campamento.
make this into an ointment? He looks better already. I'm sure he'd thank you himself if he could. A day, maybe 2. There's enough ointment for him to make a full recovery. Why not come back after the battle? Perhaps we can see about imprinting him on you. Maybe. La verdad es que el perro es feo de cojones, ¿eh? Vaya diseño, tú. Es un triple A, no, es un quinte A. Come back after the battle and just Quinte A. or take another look. Es un quintuple A. ¿Qué pasa, Perry? Ah, pero si esto no es, esto es otro bicho. ¿Dónde está mi Perry? ¿Dónde está mi perrete? Oh, a lo mejor sí que era este, solo que no puedo hablarle ni nada. No hay nada más por aquí, ¿no? Hablar con Duncan y ya está. ¡Hey, Duncan! So you returned from the wilds. Have you been successful? Yes, tuvimos éxito. Good. I've had the Circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. Estoy preparado. Excellent. You will need that courage to face. Te hará falta valor para afrontar lo que te espera. Se viene. How much danger are we in? I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now rather than later. Ya que he llegado hasta aquí, quiero ver cómo I termina. agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. Se viene la cicuta. The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. Calmaos. Ahora mismo no podemos hacer nada al respecto. I only know that my wife is in Highover with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the Blight. You saw those Darkspawns tonight. Wouldn't you die to protect your pretty wife from them? Maybe you'll die. Maybe we'll all die. If nobody stops the Darkspawn, we'll die for sure. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last we come to the joining. The Grey Wardens were founded during the First Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. Vamos allá. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. Este está cagadísimo. And that one day, we shall join you. Davith, step forward. Maker's breath. I am sorry, Davith. Dep, de rip. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No. You ask too much.
There is no glory in this. I am sorry. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. Se acabó. Welcome. Ah, ¿tengo que pasar esto? 2 muertes más. En mi iniciación solo murió uno, pero fue horrible. Me alegra que uno de vosotros lo haya conseguido. Estoy bien. ¿Se me acaba de buguear el juego o soy yo? ¿Y si cargo partida? Se ha bugueado. Espera. No me sale nada, no me salía nada. Me salía todo negro, no sé por qué. Joder, puta migraña. Pues supongo que la aventura con el dragonaje llegó hasta aquí. Porque ahora no me carga partida. Sí, no me deja cargarla. He guardado partida justo en la pantalla en negro. Y no lo puede cargar porque está bugueado. No, que se ha bugueado, que olvídate, que tendría que empezar de cero otra vez. Menos mal que tiene... Pero mira dónde tengo el auto guardado. Se ha bugueado. Mira, a ver si intento cargar esto. ¡Eh! He conseguido que cargara. Ya está, ¿no? Lo único que te has perdido una cinemática. Que da igual, que había guardado donde estaba en negro y por eso se bugueaba. Hay que meter el fix ese porque me va a joder la partida. Aviso, ¿eh? You risk too much, Kalen. The Darkspawn horde is too dangerous for you to be playing hero on the front lines. That's the case. Perhaps we should wait for the Orlesian forces to join us after all. I must repeat my protest to your fool notion that we need the Orlesians to defend ourselves. It is not a fool notion. Our arguments with the Orlesians are a thing of the past, and you will remember who is king. How fortunate Marek did not live to see his son ready to hand Ferelden over to those who enslaved us for a century. Then our current forces will have to suffice, won't they? Duncan, are your men ready for battle? They are, Your Majesty. And this is the recruit I met earlier on the road? I understand congratulations are in order. Every Grey Warden is needed now. You should be honored to join their ranks. Your fascination with glory and legends will be your undoing, Kalen. We must attend to reality. Fine. Speak your strategy. The Grey Wardens and I draw the Darkspawn into charging our lines, and then
You will alert the tower to light the beacon, signaling my men to charge from cover. To flank the Darkspawn, I remember. This is the Tower of Ishal in the ruins, yes? Well, who shall light this beacon? I have a few men stationed there. It's not a dangerous task, but it is vital. Then we should send our best. Send Alistair and the new Grey Warden to make sure it's done. Haremos lo que podamos, You Majestad. rely on these Grey Wardens too much. Is that truly wise? Enough of your conspiracy theories, Loghain. Grey Wardens battle the Blight no matter where they're from. Your Majesty, you should consider the possibility of the Archdemon appearing. There have been no signs of any dragons in the wilds. Isn't that what your men are here for, Duncan? Yes, Your Majesty. Your Majesty, the tower and its beacon are unnecessary. The We Circle will of not Magi... trust any lives to your spells, Mage. Save them for the Darkspawn. Enough. This plan will suffice. The Grey Wardens will light the beacon. Thank you, Loghain. I cannot wait for that glorious moment. The Grey Wardens battle beside the King of Ferelden to stem the tide of evil. Yes, Galen. A glorious moment for us all. You heard the plan. You and Alistair will go to the Tower of Ishal and ensure the beacon is lit. What? I won't be in the battle. This is by the King's personal request, Alistair. If the beacon is not lit, Tern Loghain's men won't know when to charge. So he needs 2 Grey Wardens standing up there holding the torch, just in case, right? Estoy preparado para partir. Yes, so am I. You'll need to cross the gorge and head through the gate and up to the tower entrance. From the top, you'll overlook the entire valley. No parece difícil. We will signal you when the time is right. Alistair will know what to look for. Sé lo que tengo que hacer. Then I must join the others. From here, you two are on your own. Remember, you are both Grey Wardens. I expect you to be worthy of that title. Duncan, may the Maker watch over you. May he watch over us all. Vale, ¿y ahora qué? ¿Eso dónde era? ¿Al norte? Salir no tengo que salir, ¿no? Nada. Y por aquí no se puede entrar a las tiendas, ¿no? Esta es la enfermería. Es que no recuerdo dónde exactamente había que ir. Aquí no se puede pasar. Aquí tampoco. Como no sea por acá. Pues nada, rodear la ciudad hasta que encuentre el sitio de la misión. Ya está, ya lo encontré.
The plan will work, Your Majesty. Of course it will. The blight ends here. Bueno, Rey, tus últimas palabras. Estoy leyendo comentarios que dicen que el Dragon Age 2 es peor que el Veilguard, pero que Mass Effect Andrómeda es mejor. No he jugado más al Dragon Age 2, entonces no te puedo decir. El Dragon Age 2 no tiene las mierdas esas, así que ya pues solo por eso le daré más oportunidad que al Veilguard. Archers! Hounds! Me recuerda a Juego de Tronos, cuando vienen los esqueletos ahí por la noche. Mira, muere el perro y miran todos a otro lado ahí porque les duele, ¿sabes? Por Frodo. Vamos al lío, tío. Qué puto juegazo este, Chepi. Que es increíble. Qué puta mierda de generación de desarrolladores mierdosos. Por cierto, estaría bien que subiera las estadísticas, ¿verdad? Ya está. ¿Otro? Que subió 2 niveles. No, es que me hace falta algo. Ah, que son 2. Pues la de hielo, que es la más tocha. Help me, they're everywhere. You're Grey Wardens, aren't you? The tower, it's been taken. Me parece que ya se me ha pasado la migraña, macho. Me ha pegado fortísimo. Darkspawn came up through the lower chambers. They're everywhere. Most of our men are dead. Then we have to get to the beacon and light it ourselves. Pues vamos, lista ir. Le voy a llamar Gil Will. The Darkspawn have sensed us. Si ya empezamos con la mierda, ya no mola. Recuerdo que la otra vez también se me empezó a crashear un montón ahí. Si se me crashea otra vez, ya lo dejo por hoy. O sea, si se me crashea a los 5 minutos. Pues no puedo estar jugando y que se me crashee cada 15 minutos. No merece la pena. Tampoco eso. Help me, they're everywhere. You. Espérate, que no sube los niveles.
Encima es que se crasea súper aleatorio. Very well. I shall do it. As you say. Muy bien. Queda alguno más, ¿no? Mira cuántas cataplasmas. Va a subirme la vida. Cuánta peña, ¿no? ¿Dónde está mi Alistair? Ya están muertos. Very well. No quería atacar a ese, pero vale. Bueno, me he quedado sin maná. Lo que hay. Venga, hombre, que somos 4 contra 1. A ver, que yo quiero recuperar mis cosas. Por lo menos recupero un poco de maná, que estaba en la mierda. Estoy en la mierda. Ahora. A ver. It shall be. ¿Dónde están? Vaya. Very well. As you say. If we must fight, let us do it quick. La muerte ya es arquero. Uno de mis compis está en la absoluta mierda. Ahí estamos. Que te van a matar, subnormal. Ahí estamos. Ya me he quedado sin mana. ¿Y los otros? Vale, vale. Lógico. Está podridísimo. Alistair ha caído. Ya me voy a tener que poner... ¡Ha muerto todo el mundo! ¡Qué bien! Vamos, jefes.
A ver. Primero tengo que curarme. Después meterle un hielo a este. Eso es. Ahora tengo que curar a este. Si me tengo que tomar una poción de maná, pues me la tomo y ya está. Sin problema. Por favor, usa el 5. No. Vale. Alistair, estás tocado. Tengo que tomar una poti. Vale. ¿Qué más? ¿Puedo curar a alguien? Vale. ¿Por cuánta peña, tío? A ti te voy a congelar. No me deja, ¿no? Eso es. Vale, no le he congelado, ¿eh? Bueno, no creo que haga falta esto. Van a matar a este, ¿no? Vale, ha caído uno. Y ahora por el mago. Que no me jodas que no podéis con un puto mago. No podéis con un puto mago. ¿Qué habilidades tiene este, Tolili? No me lo creo, tío. No me lo creo, o sea, es falsísimo. Dos guerreros con contra un mago y pierden. Y pierden. Increíble. A ver tú, subnormal. Usa una de estas. Bueno, si ya me han matado. Tengo que cargar otra vez. Qué lamentable, tío. Contra un mago y pierden. Realismo. Por mucho que sea un mago ogro, no es justificación, tío, para que te revienten así. Ataca. El tema de las magias está un poco mal hecho. Pero si ya me han matado a uno, tío. ¿Pero qué le pasa a este juego, tronco? O sea, que lamentable, pero lamentablísimo. Tú, puto subnormal, que eres un mierdas. Tómate una poti estas de mierda. Eso es. A ver, estaría guay que... Eso es, que vayáis a atacar. Me hace gracia que se han ido a pegar al otro de allí tan alegremente. Vale, mira cómo se va. Es que este es alfa, ¿no? O algo de eso. A ver tú, tómate una poti. ¿Y yo por qué estoy tan tocado? Pues nada, otra poti. Vale. ¿Qué falta? No tengo maná. Vale, esto ya está hecho. He tenido que gastar un cojón.
Pero en teoría está hecho. Capaces son de dormir todavía. De morir, que diga. Capaces son de palmar todavía. Qué locura, tío. Qué puta locura. As you say. ¿Puede ser esto la palabra mágica? Ojo, ponzoña. La nueva palabra favorita de Anubis. I shall do it. O me jode cuando no los congelo. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Shall be done. No, no. Vale. Es que hay un cojón. Muerto. Era por el arquero. Otro más. Pero bueno. Esto no se acaba, tío. Think you're good enough to take me? Don't give them the advantage. Ya está. Perfecto. As you say. Bien, una caja. Muchas cajas para coger aquí. Brazalete de plata, ¿esto qué es? Tengo que subir arriba, ¿no? Bien. Vale. ¿Dónde va el loco este? Joder, qué rabia es que no se pongan juntos los enemigos. Eso es. Muerto. ¿Estos qué pasa? ¿Que no pueden con este o qué? Vale, vale, están todos muertos ya. Perfecto. Me den cataplasmas. Bien, gracias. It shall be done. Eso es, cataplasmas. Very well. Para poder curarme. ¡Mierda! ¿No puedo pegarle a esto? En plan... No. No puedo abrir el cofre a hostias, qué pena. Very well. Maker's breath. What are these Darkspawn doing ahead of the rest of the Horde? There wasn't supposed to be any resistance here. Hey, you're right. I guess there is a silver lining here if you think about it. At any rate, we need to hurry. We need to get up to the top of the tower and light the signal fire. Por bocazas. Madre mía la que he liado aquí, ¿no? Vale. Tiene que haber más.
It is begun. Joder, me tengo que subir la picardía, tío. A lo mejor Alistair puede abrirlo. ¿No puede abrirlo Alistair? ¿Y tú? Ninguno, ¿no? Ninguno tiene habilidad de pícaro. Yo tengo que subir de nivel otra vez. Qué pena. Este puede estar guay. Amigos, vosotros primero, ¿no? Aquí hay un montón de peña. Mucha peña aquí. Es que me jode porque tengo los ataques estos, pero es que les di a mis compañeros. Como voy de vida, vamos más o menos bien. Por cierto, yo puedo darle esto a Alistair, por ejemplo, ¿no? Ofensiva, para que pegue más. Hostia, pero tú, ¿pero esto qué es? ¿Esto es la guerra? Vale. Dejadme, dejadme. Me he quedado sin maná. Ahí estamos. Eso es, ese metido quemadura. Ya está, ¿no? Me tendrán que dar algo más, ¿no? Que he matado un cojón. Ahí estamos, cataplasmis. Very well. Me hace gracia porque se ríen como los Locust. Ahí estamos. There is no glory in bloodshed. Vamos a por los otros, chavales. Va a morir uno, tío. Este es muy malo. Es fragilísimo. Ya está. No ha muerto de milagro. Lo han dejado con un píxel de vida. As you say. ¿Este se recupera o no se recupera? Pobrecito, macho. Qué frágil es. It shall be done. I shall do it. Loghain better be ready to charge as soon as we light the signal. The king is depending on us. ¿Ves? ¿Os dais cuenta la diferencia entre Veilguard y esto? Este juego tiene muchos combates. El Veilguard no tiene casi, ¿verdad? Ahí estamos.
está muerto ya. A ver qué hay aquí. Flechas. Flecha flamígera. The darkspawn have sensed us. That lever! Release the house! Puedo administrar mejor el daño. It is begun. Very well. And that. Vale. Joder, el ataque de hielo es que mete muchísimo, pero estos... El resto mete muy poco. Ya está. Grito de guerra. Qué guay. Aún así murió. Más cataplasmas, coño, más cataplasmas. ¿Puedo liberar a los perros? Pues me da... a lo mejor sí. Los perros nos podían haber echado un cable, ahora que lo pienso. Seguro, vamos. It shall be done. Very well. As you say. Hostia, por la espalda, tú. Madre. I shall do it. Me revientan por la espalda, Paco. Very well. A ver este. Vamos a ver. Ah, que me queda sin mana. No, no me queda sin mana. Ah, que me han dejado tonto, vale. Eso es. Ya está. No, hay otro aquí. Vale, fuera. Mira, la mata a los perros. Jaja, lo sabía. Cuarzo. Más cataplasmas. El Dragon Age 2 lo hicieron en 1 año y medio. Normal. Hostias, ¿cuánto me dijiste que tardaron en hacer este? No sé si me dijiste 6 años, ¿no? Una barbaridad. 6 años, una locura. Es una locura. Es que es muchísimo, muchísimo tiempo. Del 2000... Es que es una puta locura. Empezar a hacer este juego en la época de la Play 2, ¿sabes? En la época de la Play 2. O sea, en full apogeo de la Play 2. Es que con los gráficos que hay ahora es imposible que en 10 años el Veilguard este es que no puede ser. El Baldur llevaba muchos años en desarrollo, yo creo. Creo yo, ¿eh? No puedo tirarla, coño. Qué rayo me da. Ups, eso me ha dolido. Me metí un crítico, ¿eh? As you said. Qué lástima. Bueno, esto es el boss, ¿no?
Ups. Verdad que tiene mucha vida. Vamos a mejorar a Alistair. Y ya que estamos, a curarle. Vamos a mejorar a este también. Vamos a mejorar... Bueno, no, vamos a tirarle un rayo. Es que no sé... Vale. A ver, también es cierto que Alistair, o tú, te puedes tomar una poti también, ¿eh? No pasa nada. ¿Cómo van de vida? Uy, este está tocadísimo. No quiero que palmes. Va a morir porque se está levantando. Vale, vale. Tómate también una poti. Ya la ha matado. Mierda. Hostia, cómo mete este, ¿no? Me he quedado sin maná. Pues estoy muerto, ¿eh? No le quito una puta mierda al boss este, tío. A ver, es que... Si me haces un ataque en área, pues ¿qué esperas que haga? No puedo luchar contra ti. Ni siquiera puedo paralizarte. Por eso yo la primera vez que me lo pasé en fácil. Porque me parece súper difícil este juego, ¿eh? De verdad. A mí me parece muy difícil el Dragon Age. ¿Ves? Si empiezo a hacer todo el rato ese ataque, es imposible que me lo mate. No lo suelta. Pero si no, ya, pero no siempre lo congela. Si lo congelara todo el rato. Vale, ahora sí lo he congelado. Joder, a este le he curado para nada. Tú tómate una de estas. Mira, ahora no le he congelado. Hostia, es que le ha quitado 48 puntardos. Joder, ¿a qué precio, no? No lo congela ahora. Necesito otra poti de lirio. Necesito curar. ¡Mierda! ¡Que yo soy el mago! ¡Socorro! Esto, ¿por qué no ha hecho la habilidad? ¿Alguien me lo puede decir?
You need help? Away with you! Ahora, joder, tío, no lo congelan ahora. Ha vuelto. Alistair muerto. Creo que lo mato. Ya está. Alistair, aunque muera, sube de nivel, ¿no? ¿Qué pasa, Anubis? Alistair sube de nivel, ¿no? Aunque muera. Bueno, da igual. Ya está, me lo he cargado. Y no sé cuántas pociones he gastado. Qué putada. Puto boss de mierda. El juego este está guapísimo, Paco. Es una obra maestra. Sound the retreat. But what about the king? Should we not... Do as I command. Se viene. Se viene. Pull out! All of you, let's move! Venga, rey. Hasta siempre. Fue un placer. Por la música y todo, tío. Adiós. Me han matado. Game over. Ah, es verdad que te salva Morrigan. Your eyes finally open. Mother shall be pleased. I am Morrigan, lest you have forgotten, and we are in the wilds where I am bandaging your wounds. You are welcome, by the way. How does your memory fare? Do you remember Mother's rescue? The man who was to respond to your signal quit the field. The Darkspawn won your battle. Those he abandoned were massacred. Your friend, he is not taking it well. ¿Te refieres a Alistair? The suspicious dim-witted one who was with you before, yes. He is outside by the fire. Mother asked to see you when you awoke. Tengo que hacerte algunas I do preguntas. not mind. Take your time.
¿Por qué no se ha salvado tu I madre? wonder at that myself. But she tells me nothing. Perhaps you were the only ones she could reach. I would have rescued your king. A king would be worth a much higher ransom than you. Muchísimas gracias. I am only being practical. Estamos a salvo aquí. ¿Cómo ha conseguido rescatarnos? She turned into a giant bird and plucked the two of you from atop the tower, one in each talon. If you do not believe that tale, then I suggest you ask Mother yourself. She may even tell you. ¿Ha habido algún superviviente aparte de nosotros? Only stragglers that are long gone. You would not want to see what is happening in that valley now. ¿Qué está pasando? Are you sure you want me to describe it? Claro. I had a good view of the battlefield. 'Tis a grisly scene. There are bodies everywhere, and darkspawn swarm them, feeding, I think. They also look for survivors and drag them back down beneath the ground. I cannot say why. ¿Por qué Terin Logain ha abandonado al rey? Do not Ni know siquiera who sé this quién es ese Logain Logain. even is. Perhaps ask Mother of it. I agree. 'Tis time you speak with Mother, then be on your way. Goti. Goti. Este sí. As you say. Tiene un 86 este juego, tío. Uno de los mejores RPGs que jamás... que nunca han hecho. Here is your fellow Grey Warden. You worried. Tiene un 86. O sea, no está catalogado en Metacritic como obra maestra. El Dragon Age 1, tío. Gracias a la madre de Morrigan. Oh, this doesn't seem real. If it weren't for Morrigan's mother, we'd be dead on top of that tower. Do not talk about me as if I am not present, lad. I didn't mean... But what do we call you? You've never told us your name? Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. I suppose it will do. Es verdad, la bruja Flemeth. Flemeth. From the legends? Daveth was right. You're the Witch of the Wilds, aren't you? And what does that mean? I know a bit of magic, and it has served you both well, has it not? ¿Y por qué nos has salvado? Esta es el kit de la cuestión. All the Grey Wardens dying at once, can we? Someone has to deal with these dark spawn. It has always been the Grey Warden's duty to unite the lands against the Blights. Or did that change when I wasn't looking? But we were fighting the Darkspawn. The king had nearly defeated them. Why would Logain do this? Now that is a good question. Men's hearts hold shadows darker than any tainted creature. Perhaps he believes the Blight is an army he can outmaneuver. Perhaps he does not see that the evil behind it is the true threat. The archdemon. Del archidemonio, tío. Oye, voy a por algo de papel, ahora vengo. Esto es cine.
Bueno, chavales, ya estoy por aquí. Papel en mano. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Entonces tenemos que encontrar ese archidemonio. By ourselves? No Grey Warden has ever defeated a blight without the army of a half-dozen nations at his back. Not to mention, I don't know how. How to kill the archdemon, or how to raise an army? It seems to me those are two different questions, Sí, sí. Have the Wardens no allies these days? I don't know. Duncan said that the Grey Wardens of Orlais had been called, and Arl Eamon would never stand for this, surely. I suppose. Arl Eamon wasn't at Ostagar. He still has all his men. And he was Kaelin's uncle. I know him. He's a good man, respected in the Landsmeet. Of course, we could go to Redcliffe and appeal to him for help. Such determination. How intriguing. I still don't know if Arl Eamon's help would be enough. He can't defeat the Darkspawn horde by himself. Of course! The treaties! Grey Wardens can demand aid from dwarves, elves, mages, and other places. They're obligated to help us during a Es verdad. El tratado. El tratado de la ruina. Elves, mages, this Arl Eamon, and who knows what else. This sounds like an army to me. So can we do this? Go to Redcliffe and these other places and build an army? So you are set then, ready to be Grey Wardens. Now, before you go, there is yet one more thing I can offer you. Que se venga. The stew is bubbling, Mother dear. Shall we have 2 guests for the eve, or none? The Grey Wardens are leaving shortly, girl. And you will be joining them. Such a shame. What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Have I no say in this? You have been itching to get out of the wilds for years. Here is your chance. As for you, Wardens, consider this repayment for your lives. Es que Morrigan es poderosísima. Not to look a gift horse in the mouth, but won't this add to our problems? Out of the wilds, she's an apostate. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left you on that tower. Point taken. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. You must be ready. Alone, these two must unite for Eldon against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the Blight. Even I understand. And you, Wardens, do you understand? Nerey, ¿tú te acuerdas de la movida que tenía la madre con su hija o todavía no? I do this because you must succeed. Allow me to get my things, if you please. Pero no sabes por qué, ¿no? I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest village north of the wilds as our Se supone que eso es bueno. It is not far, and you will find much you need there. Or, if you prefer, I shall simply be your silent guide. The choice is yours. You will regret saying that. Dear, sweet mother, you are so kind to cast me out like this. How fondly I shall remember this moment. Well, I always said, if you want something done, do it yourself. Or hear about it for a decade or two afterwards. Do you really want to take her along because her mother says so? No tiene remedio. I guess you're right. The Grey Wardens have always taken allies where they could find them. I am so pleased to have your approval. Farewell, Mother. Do not forget the stew on the fire. I would hate to return to a burned-down hut.
'Tis far more likely you will return to see this entire area, along with my hut, swallowed up by the blight. All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Ya tengo a Morrigan. Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que te traiciona. Bueno, traicionarte. No recuerdo qué era lo que hacía, pero no molaba. Mira una cosa. A ver las reviews de Metacritic. A ver, a ver, a ver. Dragonaje Veilguard, Metacritic. ¡Oh! Durísimo. Durísimo. Un 2,8. Durísimo. A ver, un momentito. Los diálogos del juego se sienten como si estuvieras delante de un ejecutivo de redes sociales. No, de recursos humanos, perdón. Lo mejor de Dragonaje y este tipo de juegos es precisamente el diálogo, tanto en historia como personajes. Veilguard parece escrito para niños de 2 años que están viendo un capítulo de Dora Exploradora, y cualquiera que esté jugando al juego se dará cuenta y lo confirmará. A mí, en principio, no me dio esa impresión, ¿eh? Pero claro, es que jugué 1 hora o 2. Los momentos, ya se sabe, son más que obvios y terminan sonando como un sermón. Como si te estuvieran explicando y metiendo políticas de current year en un videojuego. Quedan irreales, fuera de la historia y fuera del personaje. BioWare siempre ha tenido momentos diversos en sus juegos. Dragon Age Origins tiene, el 2 y el Inquisition tienen. Y el Mass Effect también. En todos ellos están hechos de forma natural que casa 100% con lo que ocurre en el mundo de Dragonaje. En este no. Sí que me estaba bebiendo el café. Ya está. Aquí se puede guardar, ¿no? No, vale. ¡Nos vamos! Sí. ¡Oh, pelea! ¿Eh? And I expect each of you to supply these men. We must rebuild what was lost at Ostagar, and quickly. There are those who would take advantage of our weakened state if we let them. We must se parece al malo del Fable 3. incursion, but we must do so sensibly. Voy a mirar el Steam ranking. Your lordship, if I might speak. You have declared yourself Queen Honora's regent and claim we must unite under your banner for our own good. But what of the army lost at Ostagar? Your withdrawal was most fortuitous. Everything I have done has been to secure Ferelden's independence.
I have not shirked my duty to the Bueno, throne. tiene 77, 7k más tampoco. The Banon will not bow to you simply because you demand it. Understand this. I will brook no threat to this nation from you or anyone. Van Tegan, please! Your Majesty, your father risks civil war. If Eamon were here... Van Tegan, my father is doing what is best. Did he also do what was best for your husband, Your Majesty? Esta parte está guapísima. Pero guapísima. Anda, coño, el Perry. Con esta gente no se puede hablar, ¿no? ¡Hala! Morrigan. Se supone que podrás hacer tu magia, ¿verdad? Forma de araña. Es verdad que es una de formas. Vale, qué bien, Morrigan. Vamos. Mete un cojón. No. Be given. Let's make this quick. Have you no concern for your own existence? By the Maker! Ah! Don't give them the advantage. A ver, que Alistair está jodido. Y es el tanque. Vale, pues que Morrigan mete mucho. Vale, bien. Perfecto. Acaricias. I think he was out there looking for you. He's chosen you. Mabari are like that. They call it imprinting. Does this mean we're going to have this mangy beast following us about now? Wonderful. He's not mangy. Siempre he querido tener un perro así. Pero no quiero un perro, es demasiada responsabilidad. Si te gusta, puedes quedártelo. El perro se va, se va a llamar... ¿Cómo se llama el prota del Veilguard? Creo que era Brock o algo de eso. Rock. Ya está. Así tenemos Veilguard con nosotros también aquí. I shall do it. Sí, ya está. Gracias, Nerey. Puesto un nombre acorde. La primera ciudad era una aldeilla de nada, ¿no? Sí, me acuerdo. Wake up, gentlemen. More travelers to attend to. I'd guess that fellow is the leader. ¿Estos que me quieren robar? They don't look much like them others, you know,
Maybe we should just let ¿Ves? Esto es lo que hace grande a un RPG. Greetings, travelers. Highwaymen, preying on those fleeing the Darkspawn, I suppose. They are fools to get in our way. I say, teach them a lesson. Now, is that any way to greet someone? 10 monedas de plata, sí, claro. Me sale mejor mataros y saquearos después. No somos refugiados. Did I tell you? No wagons, and this one looks armed. The toll applies to everyone, Heinrich. That's why it's a toll, and not, say, a refugee tax. Oh, right. Even if you're no refugee, you still gotta pay. Ah, and if I don't believe you, how do we solve this predicament? Intimidar. ¿De verdad queréis luchar contra un guardia gris? O te mato y problema resuelto. Te mato y problema resuelto. Well, this is going nowhere. Esto le gustará a Morrigan. Hostia, que son fuertes, Parece que no, pero son fuertes. Alistair. A ver, déjame usarlas. Ahí. Y ahora el 7. Uf, qué tocho. Ah, que ya me han matado. Qué bien, ¿no? Ah, vale. He vuelto a revivir, he vuelto de la muerte. Habéis elegido la víctima equivocada. Esta operación chapucera es patética, yo podría hacerlo mejor. Ahora morid, no merecéis otra cosa. He vuelto a revivir. ¡Qué bien! ¿Por qué no me puedo morir? ¡Me ha matado! Bueno, da igual. No me da ninguna pena. Quería lotearlos, que era lo importante. Y además he vuelto a subir de nivel. Robo. Esto estaría guay. Para ponerme protección. Alistair no puedo darle a automático. No puedo hacerlo automático al... No había para hacerlo automático. Me suena que el resto lo hacía automático. Constitución y destreza. No hay más. Confección de trampas. Construir no. No. Pociones tampoco. Detectar presencia de criaturas cercanas. Vale. Y aquí... Joder, es que son muchas movidas. Vale, ya estaría. Espérate, hay que odiar a esta gentuza. I shall do it. As you say. It shall be done. Nueva misión. El templario caído. ¿Cómo es esto? Has encontrado el cadáver de un templario muerto, a manos de los bandidos. Le habían quitado todo lo que llevaba, salvo un medallón y una nota. Puede que el medallón signifique algo para alguien del Lothering. Anda. ¿Ves por qué había que matarlos? Siempre hay que tomar buenas decisiones. I shall do it. Well, there it is. Bonita estampa. Lothering.
pretty as a painting. Ah, so you have finally decided to rejoin us, have you? Falling on your blade in grief seemed like too much trouble, I take it. Is my being upset so hard to understand? Have you never lost someone important to you? Just what would you do if your mother died? Before or after I stopped laughing? Right, very creepy. Forget I asked. Yes, I know. I was just thinking. No wonder it took so long, then. Oh, I get it. This is the part where we're shocked to discover how you've never had a friend your entire life. I can be friendly when I desire to. Alas, desiring to be more intelligent does not make it so. Anyway, I thought we should talk about where we intend to go first. Intentar usar los tratados. Debemos tener más información antes de decidir. But we need to decide what our general plan is for afterwards, don't we? I think what Flemeth suggested is the best idea. These treaties, have you looked at them? No, aún no. There are three main groups that we have treaties for. The Dalish Elves, the Dwarves of Orzammar, and the Circle of Magi. I also still think that Arleman is our best bet for help. We might even want to go to him first. Well, we'll need to decide. Bien, hemos llegado al primer pueblo. I have a wonder, Alistair, if you will indulge me. Do I have a choice? Of the two of you that remain, are you not the senior Grey Warden here? I find it curious that you allow another to lead while you follow. You find that curious, do you? In fact, you defer to a new recruit. Is this the policy of the Grey Wardens, or Hija de simply a puta. personal one? Hija de What do puta. you want to hear? That I prefer to follow? I do. You sound so very defensive. Couldn't you crawl into a bush somewhere and die? That would be great, thanks. It shall be done. Vamos a ver aquí. No puedo hablar con los refugios, ¿no? Please, we came here to get away from the fighting. Hemos venido aquí para huir de las peleas. No pueden entrar en la ciudad, pobrecitos. Move on if you can. Lothering's lost. ¿Qué quieres We've had decir? refugees streaming from the south for the last 2 days. The Chantry and Tavern are full to bursting. There simply isn't enough food to go around, and we Templars can barely keep order. You'd be better off elsewhere, my friend. Best Gracias of por el luck aviso. wherever you might go. I brought my family to Lothering because I thought... Ey, misiones de cartel. Back off. I have Ojo, the cuidado, right to charge what I wish. You profit from their misfortune. I should have the Templars give away everything in your carts. You wouldn't dare. Any of you step too close to my goods and I'll... It's so nice to see everyone working together in a crisis. Warms the heart. Oh, you there. You look able. Would you care to make a tiny profit helping a beleaguered businessman? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué iba a querer ayudarte? Didn't I mention profit? He is charging outlandish prices for things people desperately need. Their blood is filling his pockets. 'Tis only survival of the fittest. All of these cretins would do the same in his shoes, given the chance. I have limited supplies. The people decide what those supplies are worth to them. You bought most of your wares from these very people last week. Now they flee for their lives, and you want to talk business? Look, stranger, I've 100 silvers if you drive this rabble off, starting with that priest. I'm an honest merchant, nothing more. ¿No crees que te estás aprovechando? Would it help these folks if they could buy no goods at all? They spend their very last coin because they are desperate, and this man preys upon them as surely as the bandits outside the city. Ah, I'm not arguing anymore. Drive off this woman and get your 100 silvers. Otherwise, I'm taking my wagon and leaving.
Creo que puedes llegar a un acuerdo y seguir obteniendo beneficios, ¿no te parece? Baja tus precios o te quedarás sin mercancías. Maker's breath. Sometimes it's truly not worth operating this far south. Just charge what you would have before this tragedy. Fine, yes, just stop complaining. You're giving me a headache. So, we have come to solve every squabble in the village personally. My, but the Darkspawn will be impressed. Thank you for your generous assistance. May the Maker watch over your path. I shall do it. Todavía no tengo nivel. No sé si es que necesito ganzúas para abrir cofres o qué. Da igual. Voy a hablar con este PJ. A ver, este chico. Hola, chaval. Hola. And Eileen spoke unto the masses, my hearth is yours, my bread is yours, my life is yours. For all who walk in the sight of the Maker. El típico religioso. ¿Quién eres tú? Le devuelves la sonrisa. Let all repeat the chant of light. Only the word dispels the darkness upon us. He can't answer you. He's chanted Devons. ¿Qué es un cantor? One of them that can only say the chant of light. His board has letters of good deeds to be doing. My father fixed Widow Allison's roof once, and the charter paid him, he did. A learned child is a blessing upon his parents and onto the Maker. Entonces, si quiero arreglar un tejado, tengo que hablar con él. There's all sorts of things on his board. Even traveling sellswords sometimes turn in postings. Blessed are the peacekeepers, champions of the just. Vamos a ver qué hay. Bandidos por todas partes. Misión. Un mercader. Ah, pero si este es el gilipollas este. He venido a molestar. Espérate, porque es que tengo a Alistair aquí, que es guerrero. Y a lo mejor algún arma de estas, espada larga de guardia. De guarda. A ver. Bueno, larga tampoco. Esta es mejor, pero claro, no tiene escudo. Y el hacha a dos manos tampoco. Esto no me vale. Esto es de pícaro. En conclusión, que no me vale nada de lo que tengo aquí. Así que te voy a dejar sin pasta. Aquí no hay arcos en mi grupo. Esto se lo podría dar a Morrigan, seguramente. Y de armaduras, espérate, es que tengo un huevo. A ver, ¿qué tipo de armaduras porta Alistair? Intermedia, ¿no? Vale. Esta es ligera. Esta es intermedia. Es la misma, ¿no? No, no es la misma, pero vamos, que tiene las mismas. Es igual. Esto es pesado. A ver el escudo. Hostia, este escudo es mejor. Sí. Resistencia a hechizos, probabilidad de... Sí, sí, cógete esto. Intermedia. Es que esto es igual. Se llama diferente, pero es igual. A ver las botas. Iguales. Peores. Igual. Peor. Pues todo para vender. A ver el prota. Nada. F. Vender todo. Are you here to make my headache, or do you actually want to buy something? It isn't.
Menos esta. Bueno, la diferencia entre pesado y tal es la fuerza. A lo mejor el Lister se la puede poner. A ver, Morrigan, ¿te puedo cambiar la ropa? Sí. Pero es peor que la que tiene. ¿Y Alistair puede ponerse esto? Pues si es pesado y se lo puede poner, no hay más. Te tienes que poner esto, tío. No hay más. Bueno, por ahora creo que voy bien. ¿Pero esto qué es? Este es el auténtico Goti. ¿Este qué le pasa? No, no lo he visto. ¿Qué tal el Monster Hunter Will? Me imagino que a ti eso como un sueño hecho realidad, ¿no? ¿Quién es tu madre? Es muy alta, tiene el pelo rojo. Vivimos en una granja todos juntos. Sin streamear seguro que te va mucho mejor, ¿a que sí? 100%. Asco de Streamlabs, tío. ¿Sabes dónde está tu madre? Se fue a ir con William a visitar a los vecinos, pero no ha vuelto. Ven conmigo, te ayudaré a buscar a tu madre. Compra algo de comer. Igual que papá, debería ir a buscar a mamá. Mira, se ha pirado. A ver. Había mucha gente esperándolo. Había mucha gente esperando el Monster Hunter. A ver, ¿qué te voy a decir? ¿Sabes? A mí me hace gracia cuando dicen, no, Monster Hunter es una saga de nicho que para un público concreto. Y es como, no, tío, el Monster Hunter juega a todo el mundo. Por eso cuando sale ahí tiene picos de 500k, de 200k, porque con el World pasó exactamente eso. A todo el mundo le gusta Monster Hunter. Why do you keep staring at me so, you flea-ridden beast? Can you not tell when you are not wanted? I enjoy company of creatures of the wild, not stench-ridden domesticated wolves. O sea que te estaba funcionando bien, pero Twitch te estaba dando dropeos. Es que qué asco de plataforma, tío. Seguro que en Discord no te pasa eso. Hello, stranger. I don't suppose you know anyone that can make traps. ¿Para qué quieres las trampas? Barlin said that Darkspawn may be coming soon. He's got traps on his farm. I figured I'd put a few on my lands. Barlin wants to poison his traps. I just want normal traps. ¿Y por qué las compras? None to be had. Así tiene todas las trampas en el pueblo. Barlin ha puesto trampas envenenadas en sus tierras. He doesn't have any poison yet, thank the maker. So his fields are just full of traps. He can be a bit eccentric. No entiendo de trampas. Es la verdad, no entiendo de trampas porque no lo tengo evolucionado. Anda, mira, un casco para Alistair. Mira qué bien te va a quedar. Ole. Encima le hace juego con el resto. Chico refuchi. So let's talk about your mother for a moment. I'd rather talk about your mother. Well, there's nothing to talk about. And besides, isn't your mother a scary witch who lives in the middle of a forest? Much more interesting. Tiene sentido eso. To you, perhaps. You would find the moss growing upon a stone interesting. You know what's more hija de puta. That? Apostates, mages outside of the tower. That's illegal, you know. You did not read that in a book somewhere, did you?
I hope the small letters did not strain you overmuch. Oh, we could not talk about your mother. That works for me. Acabo de entrar a ver al Revenant. Le estoy diciendo a todo, de todo a uno que dice que es mejor Veilguard que Origins. Ese obviamente ha entrado a trolear. Nadie en su sano juicio va a decir que ningún dragonaje es mejor que Origins. O sea, es absurdo. Te lo puede decir alguien que no ha jugado al Origins o que no se lo ha pasado porque es muy malo jugando. Lo ha puesto en ultra y sin problema. Lo ha puesto a probar al mínimo y le ha petado el juego. A ver, también hay que tener en cuenta que es una puta beta. Es que una beta... Tengo que tener cuidado con las armaduras pesadas. Es que es ridículo. Es como si cojo yo ahora mismo, yo que sé, y te digo... Es mejor el Final Fantasy XVI que el 7. Es como... Tío, o eres un troll o eres profundamente subnormal. O sea, una cosa son gustos y otra cosa, porque es verdad, ¿sabes? Para gustos colores. Pero quiero decir, puede que haya gente que le guste el marrón, pero eso no significa que el marrón deje de ser un color feo. A ver esta señora. You got a bed for the night. You taken care of. Pobre mujer. ¿Crees que soy refugiado? You look better armed than most refugees that come through. Not implying you're a deserter or the like. I'll trust you can take care of yourself. Todo lo que hay alrededor del Veilguard es... ¿Cómo decirlo? Es un poco perturbador, un poco bizarro, ¿no? Porque por un lado estamos los que obviamente ya no solamente hemos jugado a Dragon Age Origins, sino que hemos jugado a otros RPG, hemos jugado al Veilguard y hemos visto que es un juego mediocre. Como RPG es mediocre. Luego sí, gráficos muy bonitos, la música envolvente y tal, vale, pero como RPG es lo que es. Es un juego mediocre, muy mediocre. Y luego están, por otro lado, los que... es que hay como dos bandos, como cuatro bandos, ¿sabes? Dos juntos, ¿sabes? Un par juntos, quiero decir. Y luego están, por un lado, los que defienden al juego, porque es un poco como el Metaphor, porque tienen la necesidad de que Dragon Age siga continuando a pesar de que hagan juegos malos, porque hay gente que aunque hagan cosas malas prefiere que las sigan haciendo. Y por otro lado, pues tienes a los defensores del Kewo, que como el juego es aquí ultra inclusivo, pues ya es como hay que apoyarlo sí o sí. Entonces hay cuatro bandos ahí dándose de hostias. Pues es que es lo mismo de Final Fantasy, o sea, es lo mismo de Final Fantasy. Han cogido Dragon Age y lo han gigacasualizado. O sea, el combate es el del Batman Arcane, el Spider-Man, o sea, es que es exactamente igual. ¿Que subes de nivel? Pues sí, pues subirás de nivel como el Final 16, que si no subieras de nivel, daría igual. Y luego gente que siente la necesidad de ir contracorriente. Que tiene ese gen transgresor de que el juego no es tan malo. Si es que nadie está diciendo que el juego sea malo. A ver, malo no es, yo lo he dicho. Yo las 2-3 horas que he jugado... bueno, 3 horas no he llegado a 3 horas. El comienzo y tal me ha gustado bastante. O sea, no voy a mentir, me ha gustado. Pero es verdad que cuando he visto el combate, pues he dicho, esto es una mierda. Es verdad que cuando he visto las conversaciones, cuando he visto los personajes, pues me parecían, pues muy... No tenían muy... A lo mejor luego a la larga mejoran, porque esto es así, es un RPG, es un juego de 60 horas, mejorarán seguramente, o no. Pero no tenía mucha buena pinta, ¿no? Además que la estética de los personajes me ha parecido horrible. Horrible. Quitando el enano este que estaba en el Inquisition, la estética de los personajes me parece malarra. O sea,
No me ha gustado nada. Puede ser por la artística del juego, que es así como muy rollo cartoon, no lo sé. Y luego lo que ya sabemos que se ha ido filtrando a lo largo de la semana, los comportamientos de Electronic Arts, no dando la key a algunos creadores de contenido que han criticado el juego. No lo han sacado con el de nuevo, o sea, te lo puedes bajar del Steam verde porque yo creo que hasta ellos son conscientes de que el gasto es absurdo. ¿Para qué se van a gastar pasta en el de nuevo si luego no lo van a rentabilizar? Revelado tráiler de... Ah, sí, lo he visto. Lo he visto, tío. Lo he visto. El remake de Pokémon Platino hecho por el team. Lo he visto. Guapísimo, tío. Guapísimo. Y luego que el juego... A ver... A mí ayer jugándolo, el Veilguard, pues no me ha dado la impresión de que fuera infantil. Hoy jugando a este, he pensado, pues a lo mejor los que dicen que es infantil tienen razón, ¿no? Porque es un juego que no tiene nada de sangre. O sea, parece una película de Christopher Nolan. Y los Dragon Age son... Bueno, el primer Dragon Age, por ejemplo, este es muy crudo. Claro, es una peli de Marvel, claro, exactamente. Entonces... yo me bajé del carro con el Inquisition. O sea, a mí ya el Inquisition, lo siento mucho, me parece un juego que es una putísima basura. Si lo comparas ya no solamente con este, sino con cualquier RPG medianamente bueno, el Inquisition es una mierda. ¿Que lo puedo volver a jugar y me guste? Sí, coño, el Final 13 me lo he jugado, me gusta, pero es una puta mierda de Final. El Inquisition igual. Y el Veilguard pues va por el mismo camino de ser otra basura ultra casualizada para un público que no es el público objetivo que debería de tener una empresa que hace juegos de rol. Vamos, yo estoy segurísimo que si en lugar de llamarse Dragon's Age y hacerlo BioWare, lo hace Piranha Bytes y se llama LX3 y no lo compra ni Peter. Bueno, Héctor Prats tiene ahí un RPG montado, ¿no? Jugando ahí, roleando con la salida, la no salida del juego. Don't need blades right now. We need beds, food, and an end to all these sad sots. I don't suppose you know. A mí el combate me pareció vomitivo. No sé. O sea, es que el juego me recordó más al Dragon Dogma que un Dragon Age. Then you may be able to do us a lot of good. All manner of travelers come through, many injured or sick. We do our best, but we're out of supplies. There's medicinal herbs in the woods to the north. If you make a few poultices, I'll scrape together some sort of payment. I'll write all you need to know in this note here. Vamos, yo estoy seguro, 100%, que si Veilguard hubiera sido como Origins, el primer día habría alcanzado los 200k de jugadores en Steam. No, this place will be overrun by the Darkspawn soon. If we go, we won't be able to come back. Y este es el que está aquí encerrado. Creo que este es PJ. O quizá no. ¿Quién te ha puesto ahí? I'm in a cage, am I not? I've been placed here by the Chantry. I am Sten of the Beresad. Por cierto, ¿queréis ver la media de análisis por jugadores de Metacritic? ¿Queréis verla? Venga, vamos a verla. Un minuto. Ahí lo tenéis, chavales. Creo que no se puede tener mejor nota. Mira, os voy a decir una cosa, ¿eh? Veilguard lo han analizado... Esto es preocupante. Lo han analizado 52 revistas digitales profesionales. 52. ¿Cuántas reviews tiene Dragon Age? Uy, esa Dragon Age, el Baldur's Gate.
119. Lo dobla y le saca un 96. O sea, que prácticamente no hay casi nadie interesado en el juego. 52 reviews, pues bueno. Creo que Metaphor tiene más o menos lo mismo, ¿eh? Metaphor tiene... Mira, un 46. O sea, son un 46, no, que 46 reviews le hicieron. Y este, un 84. Yo, sinceramente... Yo, de verdad... Pienso... Joder, había 500 reviews y ya hay 700. Pienso que no... Que por qué hacen las cosas para perder dinero. Es lo que de verdad no entiendo. De verdad no lo entiendo. O sea, si haces un RPG, puedes hacerlo Action RPG. De hecho, el Inquisition es medio Action RPG, medio táctico. Puedes hacerlo así, mejorándolo un poco, y a la gente a lo mejor pues traga más, ¿no? Y luego, evidentemente, todo el panfleto político que tiene, porque es real, o sea, es que es así, es un panfleto educativo de cómo tratar a las personas, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que debería tener un videojuego de fantasía. Claro, es que con esto, o sea, no sé. Yo soy un trabajador de BioWare, de Larian, de Square. Yo tengo que hacer un proyecto, tengo que hacer un videojuego de esa envergadura, porque yo no estoy haciendo un juego indie. Porque si yo hago un juego indie, pues yo digo, bueno, pues lo hago como yo quiera, es un proyecto pequeño, no voy a tener problema, pero claro, es que esto puede costar puestos de trabajo. Puede costar que cierren la empresa. Y parece que les da igual. Cuando está demostrado que si hacen el juego con Kewo, tiene rechazo. ¿Influye el Kewo en que un juego fracase o no fracase? No estoy totalmente seguro. Pero acentúa la hostia. Si te llevas la hostia, con Kewo te la das más fuerte. Entonces, no entiendo por qué te dan millones de presupuesto para hacer un juego y tú coges y lo haces, intentas hacerlo para que no le guste a nadie, salvo a ti y a 4 más. Es absurdo y no lo entiendo. No tiene sentido ninguno. O sea, una empresa lo que quiere es ganar dinero, perpetuarse, no perderlo. Porque evidentemente con este Dragon Age han perdido dinero. O sea, van a perder más dinero. Si lo hubieran hecho un juego normal, a lo mejor sería mejor o peor que el Origins y que el Inquisition, pero no crearía ese rechazo ya a una semana antes del lanzamiento, porque por mucho que digas, no, es que Internet no refleja las ventas de los juegos y tal, a la gente le está gustando, no le está... Obviamente el juego no es malo, pero coño, si yo soy BioWare y quiero sacar un Dragon Age, es para que lo pete. Para que lo pete. Y más ahora, aprovechando la salida del Baldur's Gate, la salida del Dragon Dogma, que los RPGs occidentales se están volviendo. O sea, imaginad, por poner un ejemplo, ahora que están volviendo los survival horror, con pudiéndote defender de los enemigos y tal, el Silent Hill 2 Remake, por ejemplo, no tiene nada woke. Nada. Lo único que puedes considerar de ese juego woke es que una muñeca no tiene cara angelical. Es una tía normal, tirando a feilla, pero ya está. Pues tú imagínate que Bluebird Team, que es su oportunidad de demostrar que son capaces de hacer un buen juego de terror, cogen y meten a Ángela TS, te meten a James homosexual, y María no es María, es José Luis. ¿Qué creéis que podría pasar? O sea, es que es 2 más 2, no hay más. El juego no es malo, pero un 8 no consigues si no es por comprar la prensa. A mí, este 84
respaldado por declaraciones, por conclusiones de reviews de IGN, de Eurogamer, afirmando la desfachatez de que es el mejor juego de BioWare. O sea, estás diciendo que Dragon Age Veilguard es mejor que Mass Effect, es mejor que KOTOR, es mejor que Dragon Age. O sea, es que es espeluznante. Es que huele a kilómetros. Huele a kilómetros. Es como si cuando sacaron el Final Fantasy XVI hubieran dicho el mejor Final Fantasy de la historia. El mejor que todos. Sí, sí. RPG fan a un juego que no es RPG. Que tiene, ¿cómo se dice? Toques de RPG, pero no es RPG. Porque según he leído, y lo dice mucha gente, las decisiones no valen para nada. Y a mí ya no estamos hablando de que me gusta o no me gusta que tenga esto, que le falte aquello, sino que no logro comprender por qué tirarme al pozo. ¿Por qué me voy a tirar al pozo? ¿Por qué me tiro al pozo? No te quepa la menor duda, ¿eh? No te quepa la menor duda. Es que te juro por Dios que no lo entiendo. Chicos, de verdad, no lo comprendo. ¿Por qué tirarme al pozo? Soy un trabajador de BioWare, EA me mete una inyección de pasta y yo cojo y hago el juego para que a una semana todo el mundo lo hatee. Porque, seamos sinceros, todo el mundo dice que el Baldur's Gate 3 tiene woke. O sea, el Baldur's Gate 3 tuvo una beta. Bueno, una beta no, es que era Early Access. Y absolutamente nadie dijo una mierda del woke que en teoría tiene el Baldur's Gate 3. Nadie. Porque a lo mejor no tiene tanto. O a lo mejor está bien puesto, está bien incluido, es natural. No daña la vista. Aunque yo sigo diciendo que el Baldur's Gate 3 se ríe del woke. Es más, es que yo soy muy mal pensado, ¿eh? Porque ha salido un directivo de Larian defendiendo el Veilguard. Claro. Y si estos hijos de puta de Larian, que tienen que ser unos psicópatas porque si no, no habrían conseguido hacer el juego que hicieron, simplemente se están mofando. A lo mejor es una mofa, es una... No sarcasmo, ironía, sino que sí, claro, sí, el juego es la polla. Para reírse de ellos. Porque además es que son rivales directos. O sea, son competencia de ellos. O con lo que tú has dicho, Cepi, que simplemente quieren quedar bien y ya está. Porque... es que no tiene sentido. Y yo estoy completamente seguro de que si Larian sigue haciendo el juego por ellos mismos, quiero decir que no tienen inversión externa, el próximo juego que vayan a sacar va a tener woke, pero no va a ser el woke del juego este, del Veilguard. A ver, es que el combate, vamos a ver, es que fácil no, es que el combate es lo que es. Es como el Spider-Man, cuando te van a atacar, te avisa el sentido arácnido. Ya sea cuando te van a lanzar una magia desde lejos, te sale una línea que te avisa de, en esta trayectoria va a venir un conjuro. Para el público de mierda que esperan atraer por poner elle. Sí, o sea. No, pero es que, vamos a ver. El Baldur's Gate 3 tiene elle, pero el Baldur's Gate 3 intenta contentar a todo el mundo dentro del núcleo de un buen juego. Pero es que estos solo quieren contentar a una parte minoritaria. Por eso no lo entiendo, porque si fuera un juego indie, por ejemplo, yo que sé, el Life is Strange... joder, tíos, que el de Last of Us 2 es ultra woke y no queda como este, tío. No queda tan... O sea, no da vergüenza ajena, tío. O sea, el de Last of Us, que hay gays, lesbianas, hay de todo ahí, y no queda como este, tío. O sea, es que este es como muy mecánico, como...
Elígete al personaje transgénero para poder acceder a conversaciones adicionales. O sea, es como... Es que eso queda ridículo. Es como si te dijeran, ya no solamente por eso, imagínate que dijeran, oye, elígete al elfo, te lo recuerda al juego, elígete, tú eres un humano y te dice, oye, elígete al elfo para poder tener conversaciones adicionales. Es que eso lo suyo hubiera sido, si lo hubieran hecho bien, que si tú te eliges a un personaje no binario, o binario, perdón, te añadiera esas líneas de texto, no que si te coges uno normal el juego te lo recuerde como dándole más importancia a esa clase. Es que es absurdo. Es que es ridículo. Sí, bueno, el de Last of Us es verdad que la historia tiene ahí unas cosas raras, pero lo siento mucho, tío. A mí me flipó. A mí me flipó. Lo siento mucho. Que le duela al que le duela a quien le duela. A mí el de Last of Us me flipó. No opino igual. Para mí la historia de Last of Us 2 no es una mierda. Para mí. Tiene fallos porque no es perfecta. Algunos un poco grotescos. Cosas raras que no tienen lógica, pero no puedes contar el 60% de la historia en flashback para justificar todo lo que ocurre. Que me comáis la polla a todos, coño. El de Last of Us 2 es la hostia. Es la hostia. Y ustedes lo saben. A ver, vamos a actualizar esto. Creo que este juego va a ser el más machacado de la historia de los videojuegos por el tema W, ¿eh? Por el tema Kewo, creo yo, ¿eh? Lo siento, tío. Me encanta el de Last of Us. ¿Qué le vamos a hacer? El de Last of Us no intenta... No me da clases de educación. ¿Sabes? Podemos entrar, y esto lo hemos hablado muchas veces, en el de Last of Us, si es normal que en un mundo posapocalíptico haya personajes del LGTB. Eso se puede debatir, pero fuera de eso es un pepino. La historia y los personajes son la hostia. Yo discrepo de eso, ¿eh? Para mí Ellie sí que evoluciona. Evoluciona para mejor. Porque no es Joel. Tío, que os escuece mucho que no se cargará a Abby, tío. Que os escuece mucho. Pero es que para mí tiene todo el puto sentido del mundo eso, tío. Sé que os escuece, de verdad. Pero tiene sentido, tío. Tiene todo el puto sentido del mundo. Tiene todo el sentido. Porque Ellie no es Joel. Ellie no es Joel. En medio de la guerra, cualquier agujero es trinchera. Eso decíamos antes. Bueno, pero esa chaqueta sabe de dónde viene. Mira, sinceramente, es que... Seamos sinceros. Es más turbulento el hecho de que una mujer embarazada, con triponcio de embarazada, con un bebé ahí de 5 meses o así, suba por edificios haciendo parkour, dispare, se cubra y que no tenga el aborto durante el trayecto. Eso sí que es raro. O sea, eso sí que puedo decirte, vale. Es raro que la tía que está embarazada... La otra que está embarazada no tenga absolutamente ningún efecto secundario de cuando estás embarazada. Una chica se queda embarazada, se marea, se encuentra mal, vomita, sobre todo los vómitos, y de repente, por arte de magia, ahí va, que me encuentro, que estoy preñada, que voy a ser madre. Eso te puedo comprar que, bueno, vale, es un poco raro. Vale, a mí me sonó, me pareció un poco en plan, ¿quién coño ha escrito esto? Pero a mí lo de Ellie tiene todo el sentido, tío. Tiene todo el sentido. Pero es que le den trascendencia a un médico random que sale 10 minutos en el primer juego, que resulta que en el 2 no es un personaje random, es el padre del antagonista. Ah, pero vete a tu casa, tronco. ¿Qué más da eso, tío? Eso es posible, o sea, eso es plausible. Eso es plausible. A mí no me parece tan raro.
Esos médicos, ¿qué pasa? Que no tenían, como en el primer juego, no le dieron trasfondo porque era otra historia. En el 2, como se lo dan, porque resulta que el médico, ¡ay va! Tenía familia el médico que mató Joel. ¡Hala! ¡Qué cosa más rara! ¡Hala! Que tenía familia. Y han decidido que esa familia sea uno de los protagonistas. ¡Hala, qué raro! ¿A qué niño se ha cargado Eli? ¿A qué niño se ha cargado Eli, por favor? Por favor. Que no, hombre, que no. Vamos a ver, yo te he dicho muchas veces. Abby le perdona la vida a Eli 2 veces. 2 veces. Eli se encuentra a una Abby deshidratada, desnutrida, un mes al sol, quemada por el propio sol, que además no está ofreciendo resistencia. Y vosotros queréis que llegue y se la cargue así, porque sí. No por el poder del guión, para nada. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. La primera vez le perdona la vida porque su puto novio, que por cierto, para un personaje que está guapo se lo cargan ahí todo random, eso sí es verdad. Al personaje se me gustaba mucho, el novio de la Abby, y lo matan así súper random. Le dice que no lo haga. Le dice, no somos como ellos. Todavía me acuerdo. Y la segunda vez que no se la carga es por la niña. La niña que Abby salva le dice que no la mate. Que es cuando le dice, no te quiero volver a ver por aquí. Y aún así, Eli vuelve a dar por culo. Después de haber matado a todos sus amigos. ¿Cómo que a todos sus amigos? Ah, bueno. Pero es que, pero tío, vamos a ver. Esto es como si, por ejemplo, alguien mata a todos mis amigos y me dice Nerey, hostia, no lo hagas. Pues claro, pues le hago caso. O sea, que es un recurso genérico, pero que es la voz de la razón te hace no hacer ciertas cosas. Bueno, yo no tenía ni puto caso. Yo le machacaba la cabeza a Joel igualmente. Y a la él igual. O sea, es que os estáis quejando por tonterías, tíos. De verdad. Eli da caza a todos los que estuvieron en la muerte de Joel, menos a Eli. O sea, ¿Eli va detrás de Eli o qué? Bueno, pero de la chica embarazada fue un accidente, ¿eh? Eso fue un accidente. Eso fue un accidente. La mata sin querer. Además, que volvemos a lo mismo. Eli lucha contra Abby y pierde. Pierde. ¿Cómo va a cazar a Abby si pierde ella? Eli pierde el combate. ¿O no os acordáis ya? Y Abby le perdona la vida por segunda vez. Y luego cuando va, pues se la encuentra que está indefensa y tal. Y bueno, pues eso. O sea, no me toquéis la polla. A ver cómo va esto. Hostia, 800, seguimos en el 2. ¿Cuándo van a llegar los 10 de los que lo están jugando? Lo siento, pero las personas que dicen que no tiene sentido que Eli mate, o sea, no mate, le perdone la vida a Abby son las mismas personas de ¿por qué Batman no mata a Superman solo porque Superman dice el nombre de su madre? Pues porque soy gente con psicología cero. Psicología cero, amigos. Lo siento, sois unos pringados. Un minutillo. Oh, no, mierda. Ah, me ha craseado el juego otra vez. Pero ahora
Como, madre mía, lo que tengo que aguantar. No tiene sentido que vaya a la otra parte del mundo a matar a Abby, mate al menos a 25 o 50 personas, pero a Abby no. A todas esas 25 o 50 personas las mata porque está dentro del gameplay, única y exclusivamente por el gameplay, porque es un juego de acción y sigilo. Pero dentro de la narrativa cinematográfica no mata a tanta gente. A Abby no la mata simplemente porque Abby no ofrece resistencia. Fin de la historia. El resto es cine. Y lo sabéis. A ver dónde me deja ahora. Justo cuando he hablado con la tipa esta. O sea, puedo, menos mal que guardo todo el rato. A nivel de psicología, Ellie tiene la madurez. Mira a este hombre, está ahí todo blanco. De dejar a Abby con vida un par de meses después de haber dejado su hogar por venganza. Yo simplemente veo que Ellie no va a matar a alguien que no ofrece resistencia y que además le ha perdonado la vida a ella 2 veces. Ya está. Ellie necesitaba hacer ese viaje para encontrarse a sí misma y despejar todas las dudas que tenía sobre si matar o no a Abby. No hay más. Tiene una jaula, ¿verdad? Vale, aquí justo lo dejé. Soy Guniko, un placer conocerte. Soy Guniko, chavales. This is a proud and powerful creature trapped as prey for the Es que yo creo que este PJ es prota, el de la jaula. Mercy? I wouldn't have expected that from you. Virtu, me resulta más avergonzante que tú no hayas jugado a este dragonaje que Abby no matar, que Ellie no matara a Abby. Resulta que necesito manos hábiles que me ayuden. No doubt. What help do you seek? Oh, joder, ahí yo creo que te has pasado. Tío, Abby es la prota. Es la coprota. He jurado defender la tierra contra la ruina. Light. Are you a Grey Warden then? Sí, lo soy. Surprising. My people have heard legends of the Grey Warden's strength and skill. Though I suppose not every legend is true. ¿Crees que la reverenda madre te dejaría libre? Perhaps if you told her the Grey Wardens need my assistance, it seems as likely to bring my death as waiting here. Farewell, then. Eaten alive by Darkspawn. That's cruel. I wonder why the revered mother's so afraid of him. Lo he intentado, pero bueno. Es que esto, Virtu, es que esto hay que jugarlo así, tío. Es que yo con el mando no puedo, tío. No podría. Y es igual que con el Baldur. Yo a veces me pongo con el mando, pues porque a lo mejor estoy cansada de tener la espalda así, ¿sabes? Y me echo para atrás y me pongo con el mando, pero luego hay que jugarlo con tecla y ratón esto, tío. Es lo que hay. Este juego es una obra maestra increíble, tío. Bueno, es que es igual que el Baldur. O sea, es que es igual 100%. Bueno, el Baldur es mejor. El Baldur es mejor. Es mucho mejor. Pero a mí me parece insensato. Me parece un poco extraño que este juego tenga un 86 en Metacritic. Uno de los mejores juegos de rol que ha salido en la historia. Tiene un 86. O sea, tú fíjate las conversaciones, cómo hablan, los cambios de plano contra plano. Larian ha cogido todo eso de BioWare. 100%. all morning asking about a fellow by this very description, and everyone said they hadn't seen him. It seems we were lied to. Gentlemen, Es que esta gente inventó el RPG moderno. These are no doubt simply more poor souls seeking refuge. They're more than that. Now stay out of our way, sister. You protect these traitors, you'll get the same as them. Parece que quiere pelea. Estaré encantado de satisfacerle. Right, let's make this quick. We must not exhaust our supplies. Hostia, cuánta peña, ¿no? Me encanta este sistema de combate. ¿Os lo he dicho alguna vez?
Let's make this quick. I'll feel you shall pay. Oh, mierda. Socorro. Morrigan. Muerto. Por cierto, esta música es súper rara, nunca la había escuchado. Vale, habéis ganado, nos rendimos. Ah, sí me gusta. Ahí tienes razón, ¿eh? Antes había notas más bajas. No quiero que informen a Logbain. Intentaron masacrarnos, no merecen nuestra piedad. ¡Soy un hijo de puta! They have surrendered. They were no match for you. Let them be. Comenzad a correr. Thank you. I apologize for interfering, but I couldn't just sit by and not help. Y este es el mejor puto personaje femenino que vas a ver en tu puta vida. Este. ¿Quién eres? Let me introduce myself. I am Liliana, one of the lay sisters of the ¿Esta es la Liliana? Esta es prota también. Esta sale en el Inquisition. Soy Guniko. Those men said you're a Grey Warden. You will be battling the Darkspawn, yes? That is what Grey Wardens do. I know after what happened, you will need all the help you can get. That's why I'm coming along. ¿Por qué? Voy a necesitar ayuda, eso es That, cierto. and the Maker wants me to go with you. El hacedor está de mi lado. Bienvenido a bordo. Joder, ¿cuántos personajes? ¿Cuántos personajes, coño? Had sent a true dream, a vision that by serving you, I serve his holy plan. Perhaps your skull was cracked worse than Mother thought. Thank you. I appreciate being given this chance. I will not let you down. Y esta vez me lo voy a hacer todo. Me voy a hacer todo. Todos los DLCs, todo. ¿Esta qué es? ¡Ah, que es pícara! Pues yo creo que el perro mete mucho, ¿eh? Nada, de momento voy a ir con esta partida. Este tiene una misión, ¿qué le pasa? ¿Te has quedado sin comida? Whole mess of refugees come in and leave near every night. All have hungry bellies, sad tales, and mementos for barter. I sold that bleeding merchant outside about half my larder 2 weeks back, and now he's charging outrageous sums for all my food. Me he ocupado de él. You did? Well, Pues soy un paladín, chaval. Paladín hijo puta, pero soy un paladín. thanks. Siempre lo que tienes. Para ti. Y para ti. Pero tienes misión todavía, ¿no? ¿Sabes de algún trabajo? Bien. No sabrás nada acerca de los... Ah, este es el de los venenos, el que quiere poner las trampas. Es una habilidad que no me interesa lo más mínimo. ¿Veneno? ¿Para qué necesitas el veneno por el hacedor? I'm not embarrassed to say I'm nervous about Darkspawn. I've got some traps around the place. I've heard the poison hurts them beasties just as good as anybody else. ¿Y qué pasa si algún refugiado cae en tus trampas? Well, then those bleeding sad salts should stay off my land, eh? Mm. Besides, these days, any folk out at night is more than like to slit your throat. Can you make poison or not? Es una idea más descabellada que yo nunca. Es una habilidad que no me interesa lo más mínimo. Es una idea That's what descabellada. Elder Miriam said. But it's Pero my son mi dinero y mis coin and my tierras. Y me land. las foco cuando I just quiera. want to rest a little easier at night. Un paladín. No te ayudaría ni aunque pudiera. So, you want to buy some? Vale, ya ni misión. Ya la he cancelado. ¿Puedo subir por aquí? Bardo. Nada. Hay un cofre aquí. Un cofre que no puedo abrir. A ver este señor. You're gonna make more trouble? We've about all we can stand in Lothering now.
Siento el They had jaleo. it coming, and they were trouble enough themselves. So long as you don't start more, I won't get excited. Right then, name's Denal. Sorry I can't chat much. As you see, we've a full house. No tendréis habitaciones. Look around. People are sleeping on the floors and in the attic. That's how many rooms I don't have. ¿Qué sabéis acerca de los Kunari en del Kunari? Coño, el Kunari este es el nobiliario. Que ahora son nobiliarios, los Kunaris. ¿Habéis oído algún rumor? There's knights from Redcliffe wandering the countryside, looking for the place where Andreste's sacred ashes are said to lie. Can you believe that? The urn holding her ashes is a myth, and yet these knights say they were sent to find it anyhow to heal our Layman. I didn't even know he was ill. Maybe he has the blight. If so, then times are even darker for Ferelden than any of us thought. Anything else I can get you? Ha sido rumores, esto ya me lo ha dicho. Anything else I can get you? ¿Qué sabes acerca del Kunari enjaulado? That monster killed 3 families. Asesinó 3 familias. Tiene pinta que es mentira. The cage is too good for him, but it's the Chantry's idea of mercy. ¿Quiénes eran esos hombres contra los que When combatí? Tien Logain marched by, he left those fellas behind to look for Grey Wardens. I suppose that's you. Así I es. have no qualm with you, whatever the Tien says. My grandfather served. Your secret's safe with me. What can I get you then? I hear tell they held a funeral in Denham for King Keelan. The Grand Cleric called for a full day of mourning, and there was a procession a mile long passing by the brother. It's too bad. Anything else I can get you? Pues nada. I hear news from Denham that Tien Logain has been declared. Anything else I can get you? Debo irme. Ya está. Vámonos. Did you see the new recruiters? Mira que estos juegos los podían... Sí que los podían remasterizar o remaquear. Es que esto sí que se merece un remake. ¿Con quién tengo que hablar para sacar a este hombre musculoso de la jaula? Vamos a explorar por aquí a ver qué hay. More enemies ahead. ¿Quién? ¡Hostias! Bandidos. ¡Qué guay! Pues yo me coloco aquí y hago lanzarrayos. Espérate. No. Ah, no sé qué pasa. Se me crasea un montón. Menos mal que he guardado nada más salir. Hacer una cosa. Cerrar esto. Did you see the new recruiters out? Keep your voice. Yo estaba yendo por aquí, ¿no? A ver, lo que quiero es ponerlos en línea. Bueno, pues por alguna razón esa zona no le gusta al juego. Nah, lo voy a quitar ya. Me piro ya. Chicos, voy a intentar meterle un fix que en teoría tengo por ahí para el tema de los craseos. Si consigo arreglarlo, mañana sigo jugando y si no, pues tendré que pasar a otra cosa, porque no voy a jugar cuando el juego me está craseando cada 15 minutos. Es lo que hay. Eso es una de las cosas malas que tiene jugar en PC, en juegos antiguos, que como alguno tenga un fallo, pues eso, esto en consola pues no pasa. Muchas gracias a los que os habéis pasado a darme palique, de verdad se agradece muchísimo. A los que me dejáis la view, os amo. A los que no hacéis nada, pues ya sabéis lo de la tumba y lo del el entierro y tal.
Mañana volvemos con más Dragon Age. Chao, chao. Anubis, tú ya estás currando, ¿no? ¿Cómo que no? Si son las... Ah, bueno, vale, que hoy es fiesta, joder. Que hoy es fiesta, es cierto. Si lo llego a saber, me hubiera bajado el visague. Ah, estoy loco, tío. Que me jode, tío. Ahora mismo no me apetece jugar a otra cosa, tío. Me apetece seguir jugando al puto Dragon Age y no va. Bueno, he estado 4 horas de streaming. He cumplido. A ver si mañana consigo